Pues bienvenidos al programa de Peters de Grau. Y tenemos aquí esta vez a Santiago y vamos a hablar de un tema... Hombre, ¿qué tema? ¿Qué tema, amigo? Reptilianos, teoría de la conspiración. Si con esto no tenemos audiencia ya, olvídate, porque esto es de lo que vive YouTube básicamente. Por supuesto. De hecho, o sea, yo estoy esperando poder ir a un descampado, no, vamos, a un polideportivo a dar charlas. De esas como estas que da toda esta gente. Bueno, pero ¿cuántas convenciones de ovnis y todo esto se ganan una pasta con eso? ¿O se organizan claro. y tienen una cantidad de seguidores? Un sueldo, hay gente que se saca un sueldo con este tipo de cosas, vendiendo este tipo de... Gente que estaba en el paro y dice, ¿qué hago? Pues me monto una sección de esto de lo paranormal. Sí. Y estupendo. Bueno, pues por supuesto. Yo quería hablar un poquito de la teoría de la conspiración, de lo que se habla tanto en YouTube y en podcast, que son más o menos conspiranoicos. Que podemos hablar de qué es la teoría de la conspiración. ¿Cómo definirías tú esta teoría conspirativa que nos inunda desde hacía bastante tiempo? Sí. Yo es que tengo un problema con eso, y es que lo primero tengo que decir que no creo en ese tipo de cosas. No eres creyente, no. Eres escéptico. Me gusta ver ese tipo de cosas. Los McGuffins. No, sí, es como, hay una canción de Amaral que dice algo así como, por todos aquellos que se atrevieron a creer que había algo más que abismo y dragones donde acaban los mapas, algo así, no recuerdo. Y mi idea es que, y lo que molaría que hubiera abismo y dragones. O sea, quiero decir, tú imagínate que si tú más guay para montar un festival. En vez del Viña Rock, tienes el Abismo Rock y dragones O sea, que quiero decir que eso estaría guay. Pero no es creo. Difícil. Pero bueno, hay gente que cree, ¿eh? Mucha gente que cree. Y por supuesto eso hay mucha gente que factura. Que paga. Sí. O sea, teorías de la Tierra hueca, Tierra plana, ovnis, alienígenas, el ejército estadounidense que tiene contactos con los alienígenas a cambio de información, todo ese tema. Entonces me cuesta definirlo porque me cuesta verlo como algo sistémico. O sea, sí que hay gente que lo puede encuadrar y que tiene... Bueno, intentan darle una cierta consistencia. Yo voy a decir una cosa. Quiero creer, pero soy escéptico también. Pero claro, yo en teoría de la conspiración puedo llegar a creer, pero ¿hasta qué punto creo? Ya, claro. Que los americanos son muy malos y el ejército hace muchas cosas malas y conspira contra todos nosotros para tenerlos controlados. Seguro. ¿Hasta qué punto? A eso ya no lo sé. Pero si los ejércitos siempre han sido una cosa muy buena. Sí, son ejércitos de paz. Los ejércitos los hacen para eso. Vamos, yo no concibo que alguien haya fabricado una pistola para hacer daño a alguien. Es defensa propia, claro. Pues bueno, pues primero quería contar un poquito el origen de la teoría de la conspiración, de estas personas que hablan de la teosofía. Por si alguien no sabe lo que es la teosofía, Madame Blavatsky, que algunos la acusaban un poco de como nazi o un poquito racista, pues habla de la transmigración del alma, de la reencarnación, pero sin embargo ella decía que un alma podía ir de un caucásico a un negro, ¿no? Madame Blavatsky, digamos que revoluciona un poco todo lo que viene después, desde el punto de vista de la literatura, de la ciencia ficción o de estos temas esotéricos. Escribe un montón de libros de las cuales manan sociedades ocultas o de estos... Lovecraft había estado en contacto con ella, había mamado un poco de sus ideologías y construyó sus mitos a raíz de Madame Blavatsky, ¿no? Pues es muy interesante ese tipo, ¿no? Después también puedo hablar de Aleister Crowley, por ejemplo, que es un poco más moderno, que este sí que era de los tipos peligrosos, y que por cierto, Tarantino quería hacer una película hablando de este sujeto, ¿no? Es que de hecho, Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, está obsesionado con este tío. Pero no solo y creo que quería participar porque sé que se iba a hacer una película y quería participar, porque bueno, pues... Sí, bueno, pero hay una serie que se llama Aquarius, que es precisamente David Duchovny, del Expediente X, muy casual, que cuenta un poco también todo eso de los años 60 y el movimiento hippie que está relacionado con estas sectas. Que bueno, que si este tío le da por decir que nos suicidamos todos, aquí la peña coge y se suicidaba. Ese tipo de sectas que estaban en contacto con extraterrestres y bueno, vamos a quitarnos la vida porque van a llevarnos y tal. Sí. Pero bueno, lo que decías tú, no solo ese, sino los Beatles, Marilyn Manson, Led Zeppelin, maman muchísimo de toda esta influencia, que aparte, con Bram Stoker también tenía mucha relación, se había hablado con él, se dice que como eran colegas y tal. Experimentación con drogas, el sexo, bueno, de árabe bisexual y tal. Y después de uno de sus acólitos nace la cienciología. Que la cienciología es una variante de los mitos, coge muchísimo de los mitos de Tulu, un poco de todo eso de esos extraterrestres que nos hablan, que nos dominan, o que entramos en contacto con ellos, que nos dicen cómo tenemos que ser. Digamos que todo lo que es la literatura pseudofantástica o todo esto
Es que estos son sus orígenes, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Son creyentes, más o menos creyentes? Claro, eso ya depende para cada uno, pero es un maná de información, vamos, o sea, una fuente... A mí personalmente me parece interesante hasta el momento en el que la gente paga o condiciona su vida para seguir este tipo de cosas. Ahí hay un tema moral, porque claro, aunque tú no pagues directamente, cuando ves un vídeo de YouTube le paga a este tío, y este tío vive de esos vídeos de YouTube informando, desinformando o inventando. ¿Hasta qué punto somos culpables o no? O cuando compras un libro más o menos barato, aunque esté descatalogado, también estás dando de comer y de mamar a esta gente. También es cierto que tan malo es una parte extremista como justo la contraria, ser el escéptico completo. O la absoluta rigidez de la ciencia también, ¿no? La ciencia tiene que pisar sobre algo completamente empírico, sólido. Sí. Y es cierto que, por ejemplo, entonces, si son tan sólidos o tal, hablar de la teoría de cuerdas, por ejemplo, porque esas teorías sí, y sin embargo, por ejemplo, se aprovechan de ellas muchos de estos teófilos, como para construir después sus paranoias o sus historias, ¿no? Sí, porque una parte sí, otra no, no sé qué decir. Yo creo que ni un extremo ni otro, ¿no? Ya. ¿Qué ocurre a esta gente? Hay mucha causística de ovnis, mucha causística de contactados, esoterismo, de estos de tener las vibraciones y tal. Sí. Pero ¿en qué momento vas a convencer a alguien o puedes convencer a alguien? Es conseguir, yo eso lo he hablado muchas veces, la prueba. ¿Por qué tanta gente después de tantos años no hay una prueba tangible que diga esto ha ocurrido? Tengo una prueba de que he estado con un ovni, tengo una prueba de que he estado contactados, o incluso acertar cosas del futuro o tal. Nunca ha habido una prueba definitiva que a la ciencia le valga para... Sí, claro, es que, a ver, en realidad, de hecho, es una cosa que también se mencionó bastantes veces, que es, a día de hoy todo el mundo tiene una cámara de fotos en el bolsillo. ¿Y por qué las fotos de los ovnis siempre salen tan mal? Movidas, con ningún tipo de definición. Sobre eso, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí. Neil deGrasse dice que, joder, seguro que Photoshop ya tiene la opción de por ahí poner agregar ovni. Sí, es que es lo que falta ya. O sea, quiero decir, vamos a ver, de cualquier cosa que sea noticia, al minuto ya hay un vídeo rulando por WhatsApp. O sea, es decir, bueno, otro tipo de cosas que no son tan esotéricas, que a lo mejor son desagradables, como puede ser un atentado. Cada vez que hay un atentado, inmediatamente la policía tiene que avisar de que no se propaguen imágenes. Sí. Que pues, o por la sensibilidad, o porque a lo mejor pueden estar esas imágenes dando información a los propios terroristas, lo que sea. Coño, o sea, y estamos hablando de cosas que suceden al otro lado del mundo. No, bueno, y en Barcelona aquí también, cuando ocurrió el atentado de Barcelona, decían lo mismo. Pero es curioso, en ese tipo de atentados siempre se dice, mogollón de esta gente de youtubers, de los malbuffing, dicen que son atentados de falsa bandera, que posiblemente muchos de ellos puedan serlo o no, que son actores, que está preparado, que son incluso atentados, autoatentados, ¿no? El 11 de septiembre, el 11M, el de Barcelona y tal, que son autoatentados para influir en las elecciones o influir... ¿Hasta qué punto es verdad o no? Hay vídeos en YouTube muy interesantes, eso lo buscáis, no os voy a poner. Sí. Hay vídeos que se vea de atentados en Siria, de gente que está con las drones y está descojonando, por ejemplo. ¿Eso está preparado o no? ¿Forma parte de la programación? Ya es... ¿Cuánto creemos, cuánto no? Porque yo de las televisiones oficialistas tampoco me creo mucho, quiero decir, porque dicen lo que les mandan. Sí, claro. Pero el otro extremo es tan malo o no, ¿en qué punto hay que crearse? Yo ahí tengo una dicotomía, realmente esos vídeos existen, que se ven que se preparan el atentado, lo colocan, después se colocan a los supuestos muertos, esta gente le paga. Hay alguna película que trata ese tema, una de Dustin Hoffman me parece que era, que preparaban precisamente el presidente del gobierno en Siria, que lo hacían todo con cromas y tal, y tenían cláusulas de, bueno... Sí, bueno, claro. A ver, yo por ejemplo... Quiero decir, si nos quieren engañar, nos engañan. Sí, o sea, no me cabe ninguna duda de que es técnicamente posible. Claro, no lo sé, porque es un tema peleagudo y claro, por eso, o sea, quiero decir, si intentas defender eso, corres el riesgo de que, bueno, en caso de que estés mintiendo no corres ningún riesgo, sabes que estás mintiendo. Claro, pero quiero decir, se lo cree, ¿eh? A eso me refiero, que te lo crees y a lo mejor te estás creyendo una historia falsa, pero que implica a gente que ha perdido a familiares. Eso también, claro. Eso es lo que me parece más... De hecho, a mí la parte peligrosa de todo esto... A mí esto me entretiene porque yo no me lo creo. Entonces me entretiene.
El problema es, por ejemplo, cuando sale, porque hay un punto bastante común entre gran parte de la gente que defiende este tipo de cosas, sobre todo, a lo mejor no los que mencionaste, sino los que a día de hoy salen en YouTube contando este tipo de cosas. Hay un mensaje bastante generalizado que no me gusta nada, que es, intentan controlarnos mentalmente, y se ponen ellos de ejemplo, en plan, yo tengo X cosa diagnosticada y a mí un psiquiatra me ha mandado un tratamiento. Entonces no me lo tomo porque es para controlarme la mente. El problema viene eso, cuando estamos hablando de una enfermedad que tiene un tratamiento y tú estás diciendo a la gente que no lo siga. Bueno, a mí eso es lo que me parece a peligroso. los antivacunas. Es que es atentar contra la salud de la gente. Eso sí muchos de estos que dicen que el VIH no existe. Nada menos. Mira, hay un vídeo de JL que yo quiero hablar después, sí, que es uno de los directos, no sé si a ver si lo encuentro, es uno de los directos que tiene que la gente manda preguntas y él contesta. Y él tiene una solera para decir las cosas acojonante, Sí, la verdad que sí. Bueno, pues hace una entrevista, una pregunta le hace uno y dice, ¿tú crees en la teoría del VIH? Del VIH? Y él se queda así, que le pregunta a la que tiene, le dice a la bueno, yo es que ese tema no lo tengo muy estudiado. Tengo un amigo mío que sí que lo lleva, que lo dice y tal, pero lo dice como le dice a la compañera. Sí. Dice, de pronto mira a cámara y convence, dice, el VIH es un invento. Tengo amigos que se han pinchado con la inyección del VIH y no les ha pasado nada. Claro. Claro, él de un momento se lo dice a ti como diciendo, bueno, no, esto no lo sé muy bien y tal, pero cuando lo dice a cámara lo dice con tal convicción. Ya. Black Hawk te pregunta si realmente existe el SIDA o no. Bueno, es algo en lo que no he entrado mucho. Luis Carlos Campos lo ha investigado bastante. Sinceramente creo que el SIDA es un invento. Un invento. Os voy a contar algo. Me han contado ciertas personas que se han pinchado con agujas de enfermos que tuvieron SIDA. ¿Verdad o no, Marta? ¿Tú conoces a uno de ellos? Sí, además de primera mano. Bien. Me ha contado gente que se ha pinchado con inyecciones que habían estado con gente que tenía SIDA y no les ha pasado absolutamente nada. Nada, doy fe. Esa persona sigue... No le entró el SIDA. Durante meses y años después, nada, no le pasó absolutamente nada, ¿no? Esa persona ha muerto, pero de otra cosa que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Bueno, pues sí. En realidad la cuestión del SIDA es que si a ti estás bajo de defensas, te hacen un análisis y te descubren el SIDA y cuando te empiezan a dar ese tratamiento, pues parece ser que el SIDA es cuando empieza realmente a hacer ese tipo de acto de presencia, que es una especie de inmunodeficiencia. ¿Y cuándo te vuelves inmunodeficiente? Cuando te coges las gripes, cuando bajan tus defensas, cuando tienes problemas, cuando te encuentras mal, te sientes mal, las cosas no te van bien, no tienes dinero, no tienes futuro, no ves un horizonte hacia tu vida, tus esperanzas se han perdido. Cuando te sientes así, las defensas de tu cuerpo bajan y desde luego te vuelves inmunodeficiente. Coño, si no lo has estudiado, no lo sabes, di que no lo tengo claro. Dices, bueno, o digo, no tengo ni idea, pero no, cuando lanza el mensaje, ¡plas! Y es aplastante, o sea, que decir... Por no mencionar que además a veces se erigen un poco como académicos, y es que tú te hayas interesado en buscar información por algo no quiere decir que lo hayas estudiado. ¿Sabes? Quiero decir, a veces es eso. A mí, por ejemplo, que la gente diga, pues me interesa el tema OVNI y creyendo en él o no, pues me he leído un libro luego lo mencionarás, de David Icke, vale, bueno. Bueno, pero es que el tema OVNI hay muchas variantes. Sí, bueno, esa parte, que luego ya... Puedo contar cosas después, contar una cosa de la teoría OVNI y de muchas cosas. Pero eso, lo peligroso es cuando la gente se lo cree, claro, y eso atenta contra su propia salud. Hay que tener cuidado. ¿Cómo se llama? Las medicinas alternativas y todo esto. Que más, es que esta gente se mete en todo. O sea, lo mismo te vende un OVNI que te vende el teoría alternativa. O sea, que decir, las flores de curación alternativa, la agua de esta que te cura solo, o rezando. Es que la religión también era un poco así, esto de rezar para curarte y todo eso. Hay que tener mucho cuidado, pero bueno, mira, fíjate, sin embargo después también tenemos por el otro lado, que es la medicina china, siempre, hasta hace no mucho, era denostada por los científicos más estrictos, y sin embargo, poco a poco, se ha ido acoplando a la medicina actual, lo de los puntos que te pinche la acupuntura y todo eso. A un médico de los años 50 le contabas eso y te decía, anda, esos son gilipolleces, y sin embargo después sí que se ha ido acoplando, y eso es la medicina alternativa también, o sea que... Es que no es ni blanco ni negro también, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto la medicina china sí, hay gente, yo conozco, bueno, tampoco es que yo tenga mucha idea, pero yo conozco médicos que tienen su título y la aplican
deportistas y todo eso. Sí. Y se aplica para darle energía a ciertas partes y tal, porque bueno, Sí. ahí hay una explicación que no me quiero meter tampoco, Sí, bueno, tampoco, que habla de tampoco. las energías, la central, las dos laterales y todo eso, y es muy interesante. Mm. Y eso se está utilizando y funciona. Ya. Sí, a ver, o sea, quiero decir, lo bueno, ya te digo que no, porque sí que sé que hay gente que después de terminar medicina puede hacer cursos. Lo Y malo hay que tiene, cursos de lo malo que tiene es que acupuntura. también hay gente que se licencia en medicina y luego da cursos de homeopatía. Homeopatía, eso sí es peligroso, la homeopatía sí, Sí. es peligroso, porque además, Entonces, pues, que también digo, eso es otro tema, porque si una persona cree en la homeopatía, o sea, es como si se te como cuando viene un sanador y te impone las manos, sí, si el tío se lo cree, él mismo se autocura, también se autoengaña. a no ser que tengas una cosa que no se cure con su gestión, pero bueno. Sí, pero bueno, o por lo menos que como está contento, como que le facilita y el cuerpo Sí, incluso sí. de algo, o crea Sí. más anticuerpos, si se lo llega a creer, tienes muchas más posibilidades de curarte. El estado de ánimo influye, Influye eso, mucho. eso es cierto. Si tú no te lo crees, si estás decaído o deprimido, pues es mucho más difícil que te cures. pero bueno. Todo eso es un tema muy interesante y Mm. peligroso, pero bueno, que claro, sí, hay curadores que te imponen Sí, las manos, que te curan y tal, y dices, ¡ay, milagro, milagro, se ha levantado! Claro, el tío Sí. tenía tanto interés en levantarse, tanto interés en creérselo, que Sí. se lo cree. Bueno, Sí. quería hablar de un poco de dónde nace la teoría de la conspiración. Sí, Yo por creo supuesto. que no solo de Blavatsky, sino que hay o de los mitos de Toulouse, se va mezclando, Ujú. hay una serie que marca un punto de inflexión que es V. Si te acuerdas Ah, sí, de la sí, sí, serie de claro, V, claro, por eran supuesto. reptilianos. Es decir, Por la teoría de la supuesto. conspiración reptiliana no nace o no existe o prácticamente no nace o está en pañales antes de V. Es David Icke, David Icke. este tío, el que mama de esa serie y dice, esto existe, esto es verdad. Así de... Además, son como Sí, sí. nazis. O sea, es que es clavado la Sí, teoría de la una especie de conspiración. especie, raza superior, sí, una cosa así. Que nos domina. David Icke, que fíjate lo que era, este tío era un futbolista. Era futbolista. Era futbolista y además era en segunda división y después fue periodista deportivo. Y era un tío que se vivía la vida muy bien. Y de pronto a los 40 años tiene una Qué casualidad, una ida de poco olla. después de que se jubile un futbolista. O sea, en plan, Sí, sí. se me ha acabado el sueldo, voy a ver si... Perdón. No, pero trabajaba de periodista. Mm. Y él empieza a decir que él es Jesús, que él es un descendiente de Jesús, o como que era tal, un Mesías. Ujú. Y le han mandado mensajes, lo típico de estos que dicen mesiánico y tal. Sí, sí. Algunos que era al principio, cuando va a programas de televisión, se ríen de él. Y él tiene una época bastante oscura en los 80, los 90. Hay un documental que David Icke tenía razón, creo que está en YouTube, que es interesante por cómo crece la figura de este. Ujú. Es curioso porque va un programa de televisión en chándal fusia, muy típico de los 80. Sí. Este tío está más cerca de ser drogadicto que otra cosa, pero bueno. Hombre, Ahora lo ves siempre es un traje negro, impoluto. Que Sí, sí, simplemente claro. ya por tener traje parece como que tiene más por realidad. supuesto. Yo a Más mí, si serio. viene alguien con un traje y me dice, oiga, ¿es usted imbécil? Digo, pues por supuesto que lo soy. ¿Sabes? Hombre, me lo acaba de decir un tío con corbata. O sea, y además no corbata de esta de enganchar, sino de la de atar. Bueno, pues David Icke mueve ahora una legión increíble de gente. Acaban de hacer conferencias de 60 euros. Cuando vino aquí a Barcelona, 60 euros la entrada. Te suelta una charla interesante, ¿eh? Creas o no. Sí, Las hombre. charlas de él son muy interesantes. 2 horas o 3 horas, pero 60 pavos. 60 pavos. sus ¿Un concierto de libros vendidos- Shakira o una charla de David Icke? ¿Qué prefieres? Pues... Porque cuestan lo mismo, ¿eh? O sea, Sí, sí. Pero igual llegan a tanto uno como otro. Es acojonante. Sí, Sí. molaría una charla de David Icke con la coreografía que llevan De los Shakira. bailarines de Shakira y con luces y tal, en plan, la reina de Inglaterra es un reptil. Este es el primero que lo dice, ¿eh? Lo de las líneas de sangre reptilianas. Sí. Que dices tú, bueno, sí, los reyes vienen de un linaje antiguo. Claro, es que eso es lo que es un rey, ¿no? Que viene heredado. Sí. Que está relacionado con el conde Drácula, dice. Un poco de endogamia también, todo hay que decirlo. Y pero- dice que estos vienen de Babilonia y que son los mismos que nos dominan un poco los Anunnakis. Aquí nace el germen con Zacarías Sitchin. Zacarías Sitchin no habla de reptilianos, pero sí que el término Anunnaki sí que el germen. Y él Lo- quería lo fusionarlo. Era muy curioso porque con Zacarías Sitchin, que Zacarías Sitchin es un ruso que tenía una teoría es el de los primeros que tiene estas teorías ancestrales de los antiguos astronautas Ujú. que nos modificaron, nos tocaron y cambiaron el ADN. Que él decía que era el único que sabía sumerio. En los 80 o los 70 Ujú. había encontrado unas tablillas y él dice, mira, aquí dice que hay una nave espacial, aquí que hay bombas atómicas, lo leía así de corrillo, ¿no? Sí, De claro. tal. Aquí dice que vienen de Nibiru. O sea, que tiene por lo menos un B2 en sumerio. Se Claro. sacó el first. ¿Qué problema había? Que en su época nadie sabía sumerio. Claro, y me imagino Y que él, tampoco. pues sí, se inventó una película, ¿Qué ocurre después? Que, por cierto, los tengo por aquí. Cuando de verdad se empiezan a traducir el sumerio, Oh, mágico momento.
dice tú, oye, señor Sitchin, Sí. es que lo que nos dices no Es que cuadra. Aquí no dice que haya... Aquí dice 2 ovejas, 3 cabras... No, pero el término Nibiru, que es falso, que no Sí. es Nibiru. Nibiru es Venus, pero no dicen que es de allí. Cambia completamente, inventa conversaciones y tal. Ahí tenemos las traducciones de Kramer, incluso hay otro por ahí español también que traduce, y ves que el resto de las traducciones de la otra gente que vino después se parecen muchísimo entre sí y nada que ver, o casi nada, bueno, relativamente casi nada que ver con el que hizo este tío. Es decir, este tío fabuló. Que una cosa es que también asumir es una cosa muy complicada, y una cosa es que tú hayas traducido mal, y otra cosa es que haya inventado. Él inventó, fabuló. Claro, cuando llega Kramer y le pone en su sitio, este tío dice, no es una conspiración, esto, después hablaba también de la Atlántida y tal. David Gage se quería acercar a Zacharias Sitchin, pero Zacharias Sitchin no quería saber nada de reptilianos. Él decía que no, que eran trajes espaciales. Las figuritas estas de los reptilianos, que eran trajes espaciales. Y el otro, que no, que son reptilianos, que son como los de V, que son los Anunnakis, que venían de no sé qué, no sé cuánto, y que son los que nos dominan ahora. Una merienda con esa gente. Bueno, Zacharias Sitchin tenía muy mala hostia, ¿eh? Y lo mandaron a tomar por culo. Dicen que si estaba dentro de una secta, o que era también que era un desinformador y todo eso. Bueno. Claro, un desinformador a su vez de los conspiranoicos. Sí, que eso es muy típico entre esta gente. Sí, pues No, aquel que dice justo lo contrario de lo que digo yo es que es un desinformador, trabaja para ellos. Ah, sí. Que dice que era, ¿cómo se llama? Era un judío de esos, un sionista también. Eso es otra cosa, la teoría sionista conspiranoica, ¿no? Pero eso del sionismo está muy extendido y es bastante peligroso, dicho sea de paso. Hace poco oía a una actriz diciendo, no, claro, es que en Hollywood todos los productores y todas las historias son judíos. Entonces nos están vendiendo una manera de ver el mundo que es judía. Y eso es malo porque no es mi visión del mundo, ¿sabes? Si fuera la mía me sudaría... Bueno, o sea, ¿qué decir? Me daría bastante igual, pero como es otra, pues protesto. Ya, bueno, sí. Bueno, hablaremos y ganamos a MK Ultra, ¿eh? Bueno, mira, hablando... Sí, yo quiero hablar de MK Ultra. No quiero saltarme eso. Hablando de Zacharias Sitchin, quiero hablar de Anton Parks. Bien. Que a Parcelisa le encanta Anton Parks. Era de Sitchin, después leyó Anton Parks y se pasó a Anton Parks. David Parcelisa. David Parcelisa, estás... Sigue. Porque igual es denunciable lo que iba a decir. Vale, mira, Anton Parks que es de esta gente que estudia el idioma, el lenguaje, politólogo, no sé qué. Anton Parks es muy interesante porque decía que él, cuando era pequeño, empezando a ser adolescente, de pronto tenía como unas ensoñaciones, le venían unos flashbacks y empezaba a ver imágenes. Primero del origen de Enki, era Enki, y veía imágenes de estando en el espacio, de la tierra hueca, después cuando llega, crea al humano. En la adolescencia hay mucha gente que experimenta con las drogas. No lo hagáis, niños, pero hay mucha gente que experimenta con cosas. Pues él, a raíz de construir esas ensoñaciones, monta varios libros y cuenta una historia, pero él la contrasta con la historia del idioma. Es decir, él estudia sumerio, estudia todos los idiomas, y él dice, es muy interesante. No sé si será verdad o no, pero él, a través del significado de la variante y la deviación de las palabras, llega a su verdadero significado. Y llega a idiomas del antiguo sumerio o protosumerio y lo relaciona con eso. ¿Qué ocurre? ¿A qué te recuerda eso? Sitchin era el único que sabía sumerio, por lo tanto contaba lo que le daba la gana. Claro, con su... Además, en el libro es muy interesante porque te lo contrasta. Dice, mira, esta palabra viene, esto significa mama, esto viene de no sé qué. Es muy interesante. Pero no lo puedo contrastar con otro tío que haya hecho ese estudio. Ya. Entonces, ahí tenemos un problema. Hasta que llegue otro tío y se lo confirme, dices tú, bueno, hay que creerle porque es el único que tiene esta ciencia. No es contrastable. Lo que cuenta, que por cierto tengo por aquí los libros, muy interesantes, pero son un coñazo de libros. El secreto de las estrellas oscuras. No ha publicado en español. Esto es una traducción que se encontró por ahí, o sea que no es que lo tenga pirateado. Adán Génesis, las edades del Uras. Habla mucho de Egipto, habla de Sumeria. Y habla de reptilianos, súper interesante. Uras, el famoso partido regionalista asturiano. Sí, debe estar ahí metido. A ver, esto sí es cierto. Hay métodos, y esto no es ni nada conspiranoico, para intentar reconstruir idiomas que a ver si me explico. Se piensan perdidos. Sí, que se piensan perdidos o que no se sabe a ciencia cierta si existieron. Me explico. Esto es como cuando en la física dicen, según esta teoría tiene que haber una partícula que es el bosón de Higgs. Sí. Vale, pero no lo hemos visto. Vale, pues esto por ejemplo pasa con el indoeuropeo.
Esto, cosas de filólogo. Exacto. Tiene que haber un idioma que sea indoeuropeo del que vienen todas las lenguas habladas en Europa, excepto el euskera y no sé si era el húngaro. Es que habla del euskera, que es una raza, Hombre. es un idioma alienígena. Por supuesto. Hombre, es que tú los has y oído el alguna vez. español también. Hay Vascos algún no vídeo- se entiende. Hay un vídeo Un en abrazo. YouTube de una que dice que el español también es alienígena. Por Que supuesto. no viene del latín. La cosa es, tú puedes más o menos, pero no puedes intentar traducir textos a partir de eso. Se supone que tú tienes que deducir a base de las lenguas que descienden de un idioma en concreto, intentar ver qué características tenía la protolengua. Pero el europeo ni siquiera se sabe si era un idioma solo o era una especie de pequeña familia de... Pues lo mismo pasaría con este tipo de cosas. Ahora bien, no tengo ni idea, no tengo la información suficiente para saber si hay suficientes datos como para saber cómo era el sumerio ni si se podía traducir. Pero si hacerlo te lleva a pensar que había naves y astronautas, es bastante probable que estés vendiendo humo. Pues esto es lo que decía él. Que fíjate, es curioso porque ¿cómo se llama? El descubridor del ADN, otra de las teorías que hay, el descubridor del ADN asegura, que es en lo que se basa mucho esta gente, Anton Park lo comenta, Sí. que que la creación del ser humano, el ADN viene del mono y está cortada la rama de ADN. Y eso es imposible que haya sido natural, por una ¿cómo se llama? Porque haya pasado por aparición espontánea, vamos, Sí. por una mutación. Sí, Dice que eso está hecho, manipulado. No entra en si han sido extraterrestres o una antigua civilización. Pero Claro. eso, que lo ha dicho un premio Nobel, ya les da pie a esta gente para, no sé si fabular o inventar o meter su teoría. Y meterle ese pozo científico para que entre mejor. Claro, pero es que, todo este tipo de gente se basa siempre en una cosa que es bastante interesante y es que te empiezan contando algo que es cierto, ¿vale? Es decir, se han encontrado no sé qué. Lo que Por sea, ejemplo, sí. una cosa de hace 10.000 años o 12.000 Sí, años. una cosa, por ejemplo, muy interesante, a mí sí me parece interesante, pero no hay... A ver, una cosa que me gusta bastante de este tipo de conspiranoias son los SOPARs. Los sopas son maravillosos. Objetos fuera de su tiempo. Bien, solo hay constancia de uno que sea creíble. Y no es nada sobrenatural. Es La una máquina cosa, de la máquina de la antiquitera. antiquitera. Eso es. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, pues mira, resulta que esta máquina es un engranaje que es muy anterior a cuando se piensa que se había inventado este tipo de Una sistemas. especie de protocomputadoras. Sí. Que se han encontrado más piezas, ha sido noticia hace poco, se han ¿Ah, sí? encontrado más piezas de la máquina No sabía. antiquitera. Han hecho más excavaciones por debajo del agua de la zona, y han encontrado más piezas, Claro. y es para decir cómo van los astros, las Es cosechas, lo que te y iba a es un decir. engranaje, es como un automatismo, un Sí. autómata, muy interesante. Pero bueno, Pero no hace OPARS, falta creer en ovnis para que esa máquina Es que existiera, la máquina- porque el movimiento de los planetas es una cosa que lleva la controlada máquina de ya. antiquitera lo que demuestra es que los antiguos humanos eran mucho más listos de lo que nosotros creemos. Sí. Que fueran de hace 8.000 años o 2.000 años creo que tiene. Pero Sí, bueno, que hace 2.000 años podía haber ese tipo de cosas y había gente muy inteligente y utilizaban las cosas que tenían para hacerlos. claro. Pero eso Bueno, no quiero hablar de implica- las pirámides todavía, Sí, pero por claro, ejemplo, eso no implica otros, que haya... otros OPARs Sí. que se dice que son falsos, yo tampoco sé si son falsos o no, porque no tengo ni idea. Por ejemplo, las calaveras de cristal, que a Spielberg le gustan tanto, Sí. se dice que son falsas. Por cierto, las- Spielberg, lo de la calavera de cristal, No tiene también perdón, es no tiene denunciado perdón. lo que iba a decir. Está en un museo, sin embargo. Sí, a ver, quiero decir... Y son esas calaveras alargadas, Sí, muy típicas sí, de Sumeria, tal. Las líneas de Nazca, las pirámides, que dicen, hay unos que dicen que tienen 4.000 años, otros que tienen 10.000. Sin embargo, la esfinge de Gaza también es otro pars, y esa sí que están todos de acuerdo que tiene más de 10.000 años. ¿Cómo hace 10.000 años pudieron construir eso? O las pirámides, ¿cómo las construyeron? Hay alguna teoría muy interesante que dicen que utilizaban agua y la arrastraban, y entonces con eso podían. Bueno, Sí. Incluso hubo hace poco un tío que creó un mecanismo que dijo, no sé si esto lo usaron, pero es un mecanismo relativamente sencillo y me permite mover piedras mucho más grandes que... Y era como una especie de medio... Hay mezcla dos de teorías. palanca y engranaje. sí, no, hay muchas teorías, pero hay Sí. dos teorías. Una que es como que ablandaban la tierra con agua, o la piedra con agua, de algún modo que no sabemos muy bien, entonces la movían y después la secaban. Y otra es que utilizaban agua o hacían como una especie de riachuelo y con Sí. ello ya resbalaban y tiraban. Claro, lo mismo podemos decir con la isla de Pascua, Sí, con claro. esas Sí. cabezas. ¿Cómo lo movían? Pues con lianas y Claro. con tal, y que es difícil, pero no era imposible. Claro.
Ahora, ¿por qué hacían eso? ¿Por qué entraban en eso? Pues bueno, eso Sí, ya eso no ya. lo sé cómo entraron. Pero que bueno, que al final todos los... O sea, todo el tema de los OPAs es que los que son creíbles simplemente implican que hay tecnología que conocíamos antes de lo que se pensaba. Pero que eso no implica contacto con extraterrestres y... Hay otras que molaría teorías. mogollón, pero... Hay otra gente de esta que dice que en Estados Unidos hay huellas en el mismo extracto de dinosaurios y huellas humanas. Como diciendo los humanos, sobre todo los creacionistas, que hay una ola de creacionistas. Hombre, creacionistas forever. O el Arca de Noé y todo esto, que dice eso demuestra irrevertiblemente que hay humanos con esta gente, ¿no? Con dinosaurios. Sí, 65 Que después millones los de años. dinosaurios, ojo, hay un tema también muy apasionante, los dinosaurios no son como los dibujan ni en Jurassic Park, No. son aves y tenían plumas. Tenían plumas. Y de Por hecho lo menos los bípedos. la gallina o las aves, sobre todo la gallina, es más dinosaurio que muchos reptiles. Sí, tienen... Y hay otra historia, dice que es que en cavernas hay dinosaurios y les ponen plumas. Eso lo decía JL también. Hostia, Hay eso algunos de los ya dibujitos hay- sí, de estas cuevas ancestrales que también ponen dibujitos como Sí. de ovnis y de gente que tiene como una corona y de abducidos y tal, Sí. de antiguos dibujos ancestrales. Y pues también hay dinosaurios cazándolos con plumas. Que te quedas así pensando y dices, bueno, no sé. Creo, Será verdad, ¿no? creo que lo más parecido es... El dragón de Komodo también, creo que No, está te por iba a ahí. decir al principio, pero no sé si llegaron a coincidir con los seres humanos. Claro, por supuesto, como todo el mundo sabe, la teoría de la evolución no es que de repente pasas de una especie a otra, sino que es... Millones de años, Eso es. evolución. Bueno, pues las primeras aves eran dentadas. Las primeras aves tenían dientes. Y hay restos de lo que se considera que es un término medio, pero que se considera ave, pero tiene dientes. Pero de hecho creo que ya las aves dentadas se debieron extinguir antes de la aparición del ser humano. Es que No lo sé. dicen, en la teoría oficial dice que hay mucha diferencia de años. La aparición del protohombre al dinosaurio, hay mucha diferencia, que es imposible, que eso no Sí, puede sí, ser. claro. De ahí nace también, que eso lo relacionan muchos de estos, lo que es el dragón. La mitología del dragón Sí, claro. nace dicen que nace de la idea de los dinosaurios, pero el dragón en China, el dragón el Quetzalcóatl y el dragón en Sí. muchas culturas. Tenía entendido... repito, soy un documentado, o sea, no me hagáis caso, ¿vale? Porque soy un documentado de mierda, pero tengo entendido que el tema de la mitología del dragón básicamente consiste en que encontraban huesos de dinosaurio. Eso es lo que dicen, claro. Y era en plan- ellos construían. Claro, dices, ostras, sobre todo porque además una calavera de un dinosaurio tiene que ser una pasada. Y claro, es en plan, ostras, Que había dragón, dicho. y esto eso parece un poco a Juego de Tronos, dragón en Sumerio o en Egipto, y después la evolución de la teoría del dragón significa demonio. Y ahí tenemos a Drácula, el conde Drácula, que venía de la secta del dragón, Sí. que ya coño lanzamos casualmente, mira, con Black los Tepes. reyes ingleses, ¿no? Como que Sí, San y eso digo, Jorge. coño, esto es igual que lo de Juego de Tronos, ¿no? Los rubios estos que Sí, tienen sí, la sí. sangre del dragón. Mm. Quiere decir, te mete lo que es el dragón y el satanismo. Sí, sí, por supuesto. Es muy Dragones, peculiar eso, ¿no? buah, Eso en Penny súper Dreadful, la serie esta de Penny Dreadful también te liga Mm. la idea del dragón y la idea de Satán y de Drácula. Sí. Te lo monta como que eran como de la misma raza, de la misma entidad paranormal. Y es muy interesante. A mí eso sí que me cuadra mucho. No Si te miráis fíes en... nunca de un dragón. Si estudias un poco lo que es la historia del verdadero Drácula, veis que tiene mucho de esto, ¿no? Que es Sí, a ver, pero bueno, es que el verdadero, o sea, Black Tepes Black el emperador. era Su un padre tipo era... que empalaba a gente. Sí, era amigable él. Es un ídolo allí en... ¿Qué país es? ¿Cómo se llama? Rumanía. En Rumanía es un ídolo, es como si fuera aquí el campeador. De la teoría conspirativa, mira, otro tema del que hablan muchísimo todos estos MacGuffin, del MK Ultra. Oh. Que os acordaréis del MK Ultra, si sois espectadores de Stranger Things, lo que le hacen a la pobre Eleven Sí. es víctima tardía de los últimos regazos que hay del MK Ultra. El MK Ultra viene un poco de los avances de los nazis que utilizaban con el doctor Mengele, que utilizaban con los judíos para experimentar y llegar a todos los límites del cuerpo humano y experimentar todo tipo de cosas. Toda esa información se porta de los nazis o los adoptan, e incluso a muchos de estos estos científicos se lo llevan los americanos. Y en los años 50 y 60 es cuando lo empiezan a hacer con el propio pueblo americano o con muchas cosas, que eso Stephen King lo cuenta muchas veces en muchos de sus relatos. Es decir, el MK Ultra existió y existe documentación, incluso Estados Unidos tuvo que pedir perdón por el MK Ultra. Experimentos, esto de meter, por ejemplo, publicidad subliminal,
o utilizar los límites de muchas cosas. Claro, ¡Compra Philips! Perdón. no, eso lo hacen con Coca-Cola. Ah. Esos experimentos de en un cine poner durante un segundo. Lo hace también, por ejemplo, el exorcista, ¿no? De meter ese frame con un fantasma y todo para producirte ese impacto y tal. Pero bueno, eso es un pequeño arranque. Claro, que hacen en las películas, en el MK Ultra lo llevan al extremo. Y le dan fenómenos paranormales, abren portales, que es lo que hacen en la película, doy cuenta. Stranger Things es una serie, como tantas otras de las que quiero hablar después, muy conspiranoica. De hecho, en la segunda temporada hay un personaje conspiranoico que es muy gracioso, ¿eh? Que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice... No es spoiler, ¿eh? Pero bueno, es una frase que dice... El ser humano está contento, tiene un velo delante y está contento con el velo. No quiere levantar el velo. Ni siquiera quiere levantar el velo que hay detrás del velo. No lo quiere saber, ¿no? No quiere saber lo que hay detrás. Y lo calca muy bien, es muy simpático eso. O sea, que el MK Ultra existió. Ya después lo de que lo apliquen a cantantes, Hollywood y todo esto para tenerlos controlados, toda la imagen y tal. Los Beatles están también por ahí, ¿no? Que fueron como los primeros, los Beatles y Marilyn Monroe, como que eran los primeros MK Ultras y tal. Y que hay mucha simbología MK Ultra, de Sumeria, Baphomet, satanista y tal. Todo estos MacGuffin hablan mucho de ello. ¿Es verdad o no es verdad? Hombre, es verdad que simbología la hay, ¿no? Pero claro, esta gente viene del arte y de tal, y entonces les gustan esos temas. Que sea una conspiración. Es que todo este tipo de sociedades secretas, que, joder, que sí que alguna hay. O sea, no, sí, a eso me refiero, sí. Es otra cosa es que no haya en contacto con extraterrestres, pero gente que se pone una toga. O con entidades de otros planos. Claro, pero gente que tal y se junta para... sí, y de hecho hay algunas que se sabe que básicamente son sociedades para enchufarse en puestos un poco... Bueno, ahí los presidentes del gobierno, que son todos de masonería. ¿Eh? Masonería. Masonería sí, pero y más todavía de estas sectas así que son exclusivas. Y bueno, lo de la Clinton, que sí se decía que era satanista, que eso salían los correos estos filtrados y tal. Y ya, bueno, y muchas más cosas se dicen mucho peores, ¿no? De redes de... Claro que después saltan casos como lo de Hollywood ahora, que parece que las han violado todas, que les han abusado todas ellas, y saltan ahora, y ya ha empezado a salpicarse ahora, ¿no? Sí, pero bueno, para eso no hace falta sociedades secretas. Hace falta simplemente que haya gente que abuse de su poder y ya está. Sí, es verdad que no hace falta explicaciones esotéricas, ¿no? Pero dices tú, joder, es que Roman Polanski en los años 60 estaba relacionado con ese tipo de sectas. A su casa le asaltaron y mataron a su mujer y era un tío que estaba jamao y era de estos satanistas, o era de una secta y tal. Y mira que me gusta Roman Polanski, sus películas, ¿eh? Woody Allen tiene la hija que la acusa de pedófilo. Con su hija. Y que si es un pedófilo, que se abusaba de su hija y tal. Hija adoptiva, es importante recordar. No, ojo, se casó con su hija adoptiva, pero tiene otra hija que era... No sé si es adoptiva, no, porque era de la otra. Uf, qué pereza. O sea, que no. Sí. No, pero es que, quiero decir, todo eso le salpicó, pero que no es el único caso. Después tenemos Michael Jackson también, que tiene lo suyo. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Hasta qué punto esta gente abusa de su poder para tener sus fines más oscuros? Que abusa de su poder seguro y que compran todo seguro. Que pueden estar incluso manipulados por sectas para dirigirlos y todo eso. Que estas sectas estén en contacto con otras entidades de los planos de allá. Que me da igual que estén o no en contacto. Que se lo creen. Que eso es lo grave. Si lo creen o no se lo creen. Claro, seguramente es que el problema es eso, que tiene que haber un montón de gente que se lo crea para que al final la peña se acabe viviendo cianuro con una ¿Cuánto poder tiene la cienciología en Hollywood? Y esa es la que más se ve, más visible. La cienciología es que habla de esto. Cree que hay un extraterrestre ahí que los dice y que tienen que trabajar y vienen a por ellos. Bueno, y hay muchos científicos. Por cierto, porque es que antes mencioné la masonería y no es lo mismo. Es decir, hay gente que pertenece a la masonería que no tiene nada que ver con eso. Masones de grado 33. ¿Cómo les gusta eso a los MacGuffin? Claro, los masones normales no, son unos pobres que los tienen engañados. Sí, bueno. Pero son los masones de grado 33, que te das cuenta que cada vez que hablan de alguien importante... Es que Julio Verne era masón de grado 33. Es que Stanley Kubrick era grado 30. Joder, todo el mundo era de grado 33. Todo el mundo era, vamos. Efectivamente, pero bueno. No, que sí que es cierto que hay que decir que, bueno, que la masonería no quisiera englobar a lo mismo que las otras, no por nada, sino porque sé que, por ejemplo, tiene bastante presencia en todo el mundo y que hay gente normal que está metida en este tipo de cosas. Sí que es cierto que, por ejemplo, en España están acusadas un poco de enchufismo. Bueno, si hay algún masón que está viendo esto, de buen rollo, pero... En el PP, ¿no? Legionarios de Cristo, masones y todo esto son todos. Mario Conde.
Mario Conde... Sí, pero Mario Conde se lo largaron, sí, bueno, se lo follaron vivo, lo echaron de allí. Porque es normal, es que ese señor... Quiso tomar un atajo para llegar al sí, poder. Pero bueno, y sí que es cierto que, por ejemplo, la masonería tuvo el problema de que estuvo muy perseguida en España. Pero fíjate, el origen de la masonería, yéndonos un poco, el origen Sí. de la masonería también es otro caso apasionante, porque es un poco... El origen de la masonería es un Los poco... gremios, ¿no? Los gremios, la especialización, la cultura... El masón viene de eso, del constructor. Sí, que está muy relacionado con la figura de Sumeria, de Enki. Enki era el gran masón. Entonces, ¿a quién adoran esta gente? Ya, es que no lo sé, ahí sí que es cierto que tengo que decir que... Hay muchas cosas que dices tú, hostia, esto viene de un origen... Viene todo de Egipto, casi todo viene de Egipto o Sumeria. Del segundo o tercer grado. Eso es algo que es verdad que todas las religiones, casi todo todas... Lo que tuvo que ver ahí... Sí, bueno, o lo que es la, no sé, como esa fantasía o esas teología que se montan, nace casi todo, muchas figuras nacen de allí, ¿no? Es curioso. Sí. El sionismo, cienciología, lo que es el satanismo, la figura de Baphomet, todo eso en Hollywood, es verdad que hay mucha simbología que se representa, que les gusta muchísimo, tanto en películas, Disney, DC, Marvel, todo esto, como en los vídeos musicales, esas figuras o esa simbología se ve. Sí. La serpiente, ¿cómo se llama? El ojo, la pirámide, con el ojo, que está en el billete. Sí. Eso es verdad que está ahí, pero es que eso venía de Aleister Crowley. Aleister Crowley es el que empieza todo esto. Lovecraft le gustaba muchísimo también, es donde nace. Toda esta gente recoge eso y lo lleva al arte. Claro, a ver, sí, es lo que decíamos. Sociedades secretas sí que hay. Sí que es cierto que hay gente que se junta en un sótano para... Aquí son los jesuitas, en España también se llaman muchos jesuitas. Sí, y no estuvieron muy bien vistos durante una época. Aquí si quieres ser alguien en la vida, de todo el poder, tienes que ser jesuita. Sí. Ahora ya, bueno, pues no, está un poco de capa caída. Bueno, mira, hay gente que niega o está muy en contra de lo que es la conspiración, que quiere hablar de Carl Sagan, el negro gris, el negro que es muy cachondo, que es discípulo de Carl Sagan, y dice una cosa muy graciosa, sobre todo de Roswell. Dice de Roswell, el típico caso de Roswell que todos conoceréis, dice que qué mierda de ovni, qué mierda de extraterrestres que cruzan el espacio. Y va y se cae en Roswell, en un pueblo de México, ¿no? Y dice, joder, pues vaya, no quiero extraterrestres. Yo no quiero extraterrestres, no los creo. Distancias astronómicas y llegas a un poco de atmósfera y ya te jodió el ovni. Tienes la tecnología de cruzar a la velocidad de la luz un espacio y vas y te caes aquí en la Tierra como un gilipollas. Sí, es un poco de aquella manera. Pero dices, tú te lo pones a pensar y dices, hostia, se me acaba de caer todo el mito. Claro, es en plan, o sea... Esta es la prueba, es el caso más fragante de un ovni estrellado. Pudiste salir de Persei 8 y nada, y fue tocar la atmósfera y ya está. Deja que conduzca. Claro, tío, cogiste la salida que no era. Dice una cosa muy interesante, Tyson, que es muy gracioso, ya os lo digo, si veis conferencias de él, o bueno, si veis lo de la serie de Carl Sagan de... ¿Cómo se llama la serie esta que tiene, que es muy buena, que hizo ahora como un nuevo episodio? Dice que el ser humano es el peor testigo. El peor testigo de los casos ovni, porque puede interpretar, inventar, habla de los casos de regresión que son inducidos, es decir, tú que eso por ejemplo en la película esta de Amenábar, eso te habla de ello. Cuando hacen una regresión, el que hace la hipnosis lo dirige, y le dirige hacia donde quiere y le mete información como que le dirige hacia donde quiere, y entonces llega a convencerse de eso porque lo ha vivido, cree que lo ha vivido también. Es un tema muy interesante, las regresiones tienen mucha tela que cortar porque no os creáis casi nada de las regresiones. Que hablando de regresiones, hay muchas regresiones en internet de conferencias o de entrevistas con reptilianos, claro. Claro, es que es como si ahora me pongo a mirar la cámara y digo, ¡fua! Yo hace 2000 años era esclavo de un sitio. En Roma. Era un cristiano en Roma. Sí, y ahí estaba, pues nada, afilando gladios y espadas. De eso hay varios escritores estos de ciencia ficción que hablé en otro vídeo de pasada, ¿no? Del de Blade Runner, el escritor de Blade Runner, que él decía que había vivido una vida paralela y que había estado en Roma, que había sido perseguido por un cristiano y que tenía flashes y creía mucho ese tipo de cosas, ese heredero de toda esta cosa. Claro, este tío escribió Blade Runner, escribió 2001, escribió no sé qué tal, y se le va la pinza mucho, pero bueno. No, ¿en serio? Sí, pero es un dios de la literatura, o sea... Sí, claro, vamos a ver, es que también es cierto que las teorías conspiranoicas a veces hacen lo contrario a la falacia ad hominem. Es decir, la falacia ad hominem consiste en decir,
tu idea es ridícula porque tú eres ridículo, porque tú hiciste algo ridículo y por lo tanto todo lo que dices es mentira. Pues esto es lo contrario, es decir, como este tipo es muy listo, por ejemplo, el del cometa Halley, vale, ese señor que buscado en Google, creo que es del siglo XVIII, pero buscado en Google, porque en fin, ese señor creía la Tierra hueca. Entonces, como este señor era muy listo y descubrió un cometa, o le puso su nombre o lo que sea, entonces eso quiere decir que todo lo que dices es cierto. Que todo lo que dices es cierto y que la Tierra es hueca. No, mire, en el siglo XVIII era, o cuando fuera... Sí, pero, y sin embargo, por ejemplo, te ves la peli ahora de King Kong, la última que han hecho, y te habla de la Tierra hueca. Sí. Te lo mete ahí. A ver, viaja al centro de la Tierra... Bueno, es que Julio Verne tiene muchas cosas de estas que telita. Y se habla mucho de él, que también se decía que estaban sociedades secretas, que si tenía información privilegiada. ¿Cuánto es mito, cuánto no? Él decía que no, que era todo porque había investigado, le gustaba mucho informarse y se documentaba muy bien. Pero tiene muchos aciertos, también tiene muchos errores después, ¿no? Claro. Pero bueno, la Tierra Hueca, JR le encanta la Tierra Hueca. Claro. Es gran apasionado de la Tierra Hueca. Supuesto. Ojo, que hay varias teorías de la Tierra Hueca. Los hay que es, por ejemplo, Anton Pars habla de la Tierra Hueca, que hay un sol, y entonces lo de la Tierra es solo un caparazón, y hay dos agujeros enormes, que los censura la NASA en Google Earth, que se puede entrar por el norte y por el sur. Y en los mapas. Y los mapas, bueno, sí. Si veis un mapa mundi, tiene un agujero. Bien, pues no tiene nada que ver con que haya nada censurado, porque sería bastante absurdo poner un parche negro ahí. Los satélites no pueden cruzar justo porque como no hay gravedad se caería, entonces tienen que esquivarlo. Eso lo dice JL, es muy gracioso. Sí. Hay otra teoría de la Tierra hueca, que será de King Kong, que es que la Tierra es un queso de Gruyère. No es que sea hueca completamente, sino que es un queso de Gruyère. Que eso probablemente sea cierto. Pues probablemente tenga muchas cavernas y que tenga muchos... Sí, no soy geólogo, esa sería la de Julio Verne, por ejemplo. Que están conectados grandes volcanes por dentro. Sí, pero viajan dentro de la Tierra, creo recordar que llegan, no exactamente al núcleo, porque se quedan como a las... Spoiler, pero se quedan como a las puertas. Entran muy al sur, en ¿cómo se llama? En Groenlandia, me parece que es, en un volcán, y aparecen en el Etna. Sí, entonces, esas otras, suben en una balsa de madera sobre lava. Pero en una semana. Sí. O sea, pero bueno, a ver, hay que perdonarlo. Julio Verne es en otra época y tal, y es fantasía y él... Y es un libro brutal. Exactamente, el libro es muy bueno. Tengo una anécdota con eso. Fue la única vez que llegué tarde a clase particular, fue porque me quedé pillado leyendo, spoiler, viaja al centro de Tierra justo en el momento en el que encuentran agua. Entonces era como que estaban oyéndolo y tal... Claro, y entonces estaban oyendo que en una pared había agua, entonces yo en plan... Sí. Que me vuelvo. Porque si no se morían, claro, quedaban agua. Sí, entonces, al final nada, picaban en una pared y entonces simplemente tenían agua y además tenían un riachuelo que les guiaba hacia donde tenían que ir. Ese día llegué tarde a clase, me llevé una bronca. Por imbécil, por otra parte. Fue por una buena causa, ¿eh? Sí. Cuando llegué lo conté. Hay un relato del viaje al centro de la Tierra que lo podéis encontrar en iVoox, que está muy guapo también. Interpretado bien y tal, y está muy interesante. Bueno, de más teorías de la conspiración, los Illuminati, los mercados, Rothschild, Rockefeller, Morgan, Kissinger, DuPont, que aquí os sonará, los bancos mundiales, FMI, OTAN, la Unión Europea, Bilderberg. Ahí está. Todos están compinchados para meternos en el nuevo orden mundial. Sí. Yo tengo que decir una cosa. Las teorías conspiranoicas tienen cierta tendencia a decir, si alguien tiene dinero es porque tiene un poder que le fue otorgado por un linaje o no sé qué. Nunca se habla de explotar a gente. O sea, quiero decir, nunca se habla de decir, pues a lo mejor la gente que trabaja en Inditex partiéndose el lomo por 4 duros es la que enriquece a Amancio Ortega. No, es mucho más creíble decir que es que ese tío pues es descendiente de un lagarto, claro, y que encima se pone una túnica y se reúne con el resto de los canteros, por ejemplo, allá a cantar con una cerveza en la mano. Nosotros no. No, pero referencia de los Simpsons, por si acaso. De Amancio Ortega no lo he oído tanto, pero bueno, se hablan más de, por ejemplo, el del país, ¿cómo se llama? El que dirige el país, o hablan de ciertos políticos, de la del FMI, la chica, la tía está, no sé cómo se llama, la que dirige el FMI. Sí. Todos estos que son los que como que son reptilianos o son los servidores de los reptilianos, ¿no? Siempre. Y que son los poderes económicos los que nos... Claro, después tú escuchas lo que dice Podemos, por ejemplo, que somos los...
esta gente son los que están gobernados por los poderes económicos, y coño, que se parece un poco el... Sí, claro, lo que pasa es que... Unos no dicen que hay reptilianos, pero el germen... Lo que pones en la cúspide es otra cosa. Claro, es que a ver, yo tal y como lo veo es en plan, es un poco una manera de intentar, en vez de crear una teoría económica creíble, sin necesidad que son bastante psicópatas de por sí, no hace falta que sean reptilianos. Sí, ya no, efectivamente, o sea, si no... Si esa gente no me cabe ninguna duda de que caza humanos, o sea, no. Y si tiene que vender o dejar morir a alguien de hambre por dinero, o arruinar países, o que contraigan una deuda a países del... Bueno, iba a decir del tercer mundo, a la misma España, ¿no? Sí, no. Y si tienen que contraer una deuda es lo que buscan, ¿no? O sea... Es que es eso. Entonces, que no hace falta recurrir a lagartos voladores para tal. Entonces, partiendo de ahí. Ahora bien, ¿que ya entramos en harina de tal? Pues sí, toda esta gente, vamos. Y ahí entramos en tema de la guerra de Afganistán, de Irak y todo esto. Que claro, esta gente, los MacGuffin, están convencidos de que los problemas de allí realmente no hay una guerra por el petróleo, no hay una guerra por el control de esa zona, es por el control de los portales estelares. Stargate, claro. ¿Acordaos de Stargate? Sí. Claro, hay una película de Stargate que te cuenta un poco esto y ellos aprovechan eso, ¿no? Cogen de cogen de Stargate, cogen de aquí, tal. Y dice que hay unos portales estelares que están en comunicación con estas deidades de entreplanos y que esa es la verdadera razón por la que están ahí los americanos. Por supuesto. Que si cuando entraron en el museo de Irak y se llevaron y desaparecieron un montón de pruebas, las auténticas pruebas para demostrar que esto es cierto, de los museos de Sumeria, era la razón esta para desaparecer esas pruebas, que eso no lo tenía que saber el ser humano. Claro. Sí, porque siempre hay... O sea, es curioso que las Teníamos cosas... la prueba, pero desapareció. Es que es eso. Y siempre la explicación implica una cosa muy sencilla de entender, como puede ser una piedra, y ya está. ¿Sabes? No hay que ver más. Es esta piedra y es esto porque... No sé. Es... Que sí, que vale, que no... A lo mejor como argumento es una mierda, pero bueno, pero que... Sí, pero... Ahora están muy, muy obsesionados también con lo del chip. Que nos pongan el chip para controlarnos. Que digo, yo no hace falta, tenemos un móvil ya. Sí. Pero bueno, el chip dice que como... Ahora más, es verdad que hay noticias de que dicen que hay empresas que empiezan a poner un chip a los trabajadores y que como lo que saben todos. O que te pongan el chip para controlarte la diabetes o para controlarte todo eso. Que sí, es cierto que bien pensado puede estar bien, ¿no? Pero es verdad que sí, te pueden controlar de cualquier manera. Que ya nos controlan de cualquier manera, ¿no? El tema de Orwell, por ejemplo, es algo que está muy presente en esta gente, claro. ¿no? Son conspiranoicos de que nos controlan de todo modo, tienen los micrófonos, el móvil... Tú tienes un móvil y te está comunicando y diciendo todo lo que dicen a la gente de poder, el Big Data, que el Big Data existe, que eso es verdad. Sí, pero todo lo que escribes, todo lo que buscas en informática va directamente a ellos, ¿no? Lo que es que te manden una publicidad de algo que has estado buscando, casualmente es una casualidad. Sí, claro, no. Eso es el Big Data. Pero vamos a ver, mi lectura de todo esto es, la vida de los perros ya estaba condicionada por los humanos antes de que les pusiéramos el chip. No sé si me explico. Tienen un chip, pero ya antes tenías que llevarlo al veterinario, o sea, no hace falta implantarle un chip a la gente para tenerla controlada. Ellos lo que dicen es que vamos a ser nosotros mismos, o van a meter la publicidad de tal manera que somos nosotros mismos los que vamos a pedir que nos metan el chip. Claro. Muy Orwell. Sí, pero el tema es que, porque al fin y al cabo a mí la publicidad que me mandan depende de mis intereses, pero yo mis intereses me los creo a base de haber ido viendo cosas que me gustan. Hay una broma de Futurama que habla precisamente de eso, ¿no? Que está buscando Fry, tengo un hongo en no sé dónde, lo mete, busca, y entonces justo viene la publicidad, crema antihongos. Sí. Qué interesante, voy a comprarlo. Sí. A mí hace poco, a ver, quiero decir, pero tampoco me parece tan horrible, porque por ejemplo, yo recuerdo no hace mucho haber estado buscando un disco, creo recordar, que no encontraba por ninguna parte, y busqué en la FNAC, en la página de la FNAC. Y en los siguientes días, todos los banners eran de la FNAC ofreciéndome ese disco. Son las cookies. Sí. Son las cookies, que queda esa información guardada y es lo que les envían a ellos. Sí. Google, que es satanista, o claro. Microsoft también, que está por ahí, que es satanista. Pero por lo menos me ponen el disco que quiero yo. O sea, quiero decir, para que me ofrezcan... ¿Sabes? Para que me ofrezcan créditos rápidos, pues mira, está bien. Es curioso que también, por ejemplo, hablando de este tema, ahora como prueba científica se utiliza mucho la geolocalización de los móviles. JL tiene una teoría muy interesante sobre eso, que es muy graciosa, que los móviles de antes tú le quitabas la batería y ya dejaban de funcionar y no emitían. Aunque tuvieras lo de GPS quitado o puesto, da igual. Los móviles de ahora no se les puede quitar la batería. Y aunque los apagues, siguen emitiendo. Y entonces tienen localizado, entonces dice, según él, la teoría de él es que ahora hacen los móviles de manera que no se pueda quitar la batería para tenerlos 100% controlados. Claro.
Claro. Sí. Sí. Porque de hecho a mí también me vino la policía del pensamiento a mi casa el otro día a decirme deja de ir a Carrefour, por ejemplo. No sé, sí, quiero decir, es eso. Es el tema... A ver, vamos a ver, no hace falta creer en teorías conspiranoicas para saber que los intereses de la gente son importantes para las empresas que te venden algo. Ahí está el tema. Si este se mueve mucho por el Carrefour y busca en internet información sobre bicicletas, pues va a decirle que hay una tienda de bicicletas en el Carrefour. Sí. Voy a mandarle un mensaje. Sí, pero bueno, tampoco... Y si vota a tal partido o no, lo puedo investigar para saber si lo puedo aportar a mi partido, Sí. por ejemplo. La CIA puede investigar y tal. Pero después cuando llega la policía y busca a un terrorista y tiene que pedir permiso a Microsoft o a Google para investigar su cuenta de correo, hostia, no lo consigue, no se lo dan. No, claro. Tienen que hackearlos ellos por su cuenta para investigar al terrorista. Es que es eso. De todas formas, sigo pensando, ¿sabes? En plan, si todo esto sirve para que no me llegue publicidad de créditos rápidos o para que vote a Ciudadanos, por ejemplo, pues vigílenme, por favor. Ciudadanos del FMI, que es un acólito del FMI. O sea, vigílenme para no tener que volver nunca más a tener que ver un puto globo naranja por la calle. Porque recuerdo ver a niños en carritos con el globo, con un palo, de haber ido sus padres a un tal y el niño por ahí sin saber, en plan, pero tú sabes lo que llevas a la mano. Es una conspiración. Sí. Estamos adoctrinando a los niños. Películas conspiranoicas muy importantes que a mí me gustan muchísimo. Oh, sí. La más importante es la de Están vivos, de John Carpenter. Sí. Buenísima esa película. Uh-huh. Que además lo utilizan mucho ellos como ejemplo de lo que es la conspiración. John Carter, Tomorrowland, Disney y DC, todo eso siempre utilizan temática conspiranoica para aportar a su universo. Y que es muy interesante. Hay una serie que es de Steven Spielberg, otro gran conspiranoico, que no solo encuentras una tercera fase o ET es un gris, como decía, creo que es Ernesto Sevilla, ¿no? ET es lo más parecido a una mierda, que he visto en mi vida, sí. Pues hay una serie que se llama Taken, Abducidos, que te cuenta la teoría de la conspiración sin reptilianos. Es verdad que no hay reptilianos, que son grises, pero por todo lo demás es la teoría de la conspiración. Había que pagar derechos a David Icke. Entonces, es la teoría de la conspiración desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Y la serie está muy bien, a mí me gustó mucho, ¿eh? Claro, hombre, sí. A ver, es que es eso, como relato de ficción, y sabiendo todo de lo que estamos hablando, es divertido. Sí, sí. Está guay. El problema es eso, el problema es cuando te dicen no te tomes el litio que te está intentando controlar la mente. Exactamente. Pues, entrar en la secta que te cueste dinero, lo de la vibración, estamos en vibración con el universo para trascender a otro plano. Y cuando trascendamos y tenemos la vibración de la Tierra correcta, ya bajarán los alienígenas a saludarnos, ¿no? Ya bajarán los vulcanianos. No sé si viste la página web de Rael. No. Los raelianos, ¿sabes? ¿No? La secta esta. Sí, algo me vamos suena. En Estados Unidos, porque básicamente, pues creo que no sé si evitaron un suicidio colectivo a la policía. Es que eso es un peligro. Sí, es un peligro enorme. Pero lo gracioso. Bueno, sí, vamos a decir que es gracioso lo que voy a contar, no el resto. La cosa es que tú entras a la página de Rael y el tío te explica en su web te explica sus teorías, sus bobadas y tal. Y luego hay una sección que pone Rael, piloto de carreras. Y es que este tío, con el dinero, como le sobra el dinero, porque la gente, bueno, pues tiene problemas y acaba dándole dinero a este señor, pues se ha metido a piloto de carreras. Qué bien. Y tiene una foto dentro de un coche de carrera y el tío participa en carreras por ahí. Que no son baratas. Que no. La verdad es que como deporte es mucho más barato el pádel y no lo juega precisamente la gente muy pobre. Es casual que casi todas estas sectas tienen algo en común que es, normalmente el líder se folla a todas, tiene como su tal, lo que diga él va a misa y si se suicida, si dice no vamos a suicidar, se suicidan, o sea, creen fervientemente en todo lo que digan, ¿no? Y es un Aquarius, la serie está... Y suelen ser hombres, yo no es por generalizar, pero suelen ser hombres. Sí. Y no es acojonante hasta qué punto los abducen. Sí, es que es eso, es que es... Y lo peor es que se aprovechan... Hay gente que dice, no, se aprovechan de gente débil de mente. No, gente se aprovechan importante. de gente, y se aprovechan de gente que tiene un montón de problemas en su vida. Quiero decir, no necesitas tener... que te pillen en un momento... Sí, es que no es una cuestión de fortaleza mental, es una cuestión de que a lo mejor has perdido tu trabajo, eso te llevó al alcoholismo, has discutido con toda tu familia, todo eso al final, por muy fuerte de mente que seas... Es que tienen tácticas de adaptación. Es que es eso. Eso también lo hacen otro tipo de sectas, no solamente sí, los ovnis, otro tipo de sectas tienen como que, bien, ven conmigo, ven con nuestra familia, nosotros entendemos. Dánoslo todo, tú no pienses, ya pensamos por ti, tú solo tienes que hacer lo que nosotros te digamos, entonces es como que te restan responsabilidad y quitan responsabilidades. Sí. Y entonces eso entra muy bien, ahora salte de ahí, piensa por ti mismo.
Sí, cualquier cosa. Sí, y le pasa a gente, a médicos, a gente estudiosa, cualquiera. O sea, cualquiera lo pueden captar y normalmente esta gente busca gente poderosa o sea, busca gente muy inteligente o con mucho dinero. A un tonto por ahí normalmente le está un poco igual. Existe el estigma de que si entras en una secta es porque tienes... pues eso, es porque es una persona débil y tal, y no necesariamente, a lo mejor has sufrido muchísimo o sencillamente porque tu familia está en esa secta y a ti te han educado dentro de esa secta, que eso es otra cosa también. Hay gente que nació dentro de una secta, es cierto. Bueno, más cosas, pero yo quería hablar un poco de eso, de... por ejemplo, algunos MacGuffin de estos más conocidos. Por cierto, que siempre estoy hablando todo en contra de todo esto, pero que a mí luego cuando lo leo y no me lo creo me divierte, ¿vale? O sea, que también mola decir... Quiero decir, a mí me mola mucho hablar de que la reina de Inglaterra es un lagarto. Eso lo ves, claro. Además, es una cosa que ya dije 3 veces hoy. De vez en cuando se convierte, lo ve todo el mundo, pero nadie le hace una foto, tío. Sí. Justin Bieber también es otro lagarto. Es que además hay como pruebas y te ponen fotogramas en el que sale la pupila se le queda vertical. Le ponen esa musiquilla sensacionalista, Sí. cámara lenta, o que tiene como una una aura deformación verde. porque el holograma se cae. Sí, lo que te contaba antes fuera de micro, estábamos comentando eso de casos, y hay un vídeo en YouTube que es divertidísimo, que esto es en serio, hay una persona que echó una tarde haciendo un vídeo con una secuencia que explicaba que es físicamente, o sea, que Zapatero, joder, que Zapatero tiene que ser un reptiliano porque es físicamente imposible tener la boca tan grande. Sí. Es que, claro, eso es innegable, eso no se puede negar, tío. Eso es la prueba. Es que ya sale Zapatero serio y de repente se ríe y ya... Y ponen... La prueba, tío. Sí, ponen como una medida y es en plan, es que es desproporcionado, es que no puede ser. O sea, y la persona totalmente ofuscada con el hecho de que es físicamente imposible tener una boca tan grande. Ya está. Y YouTube, no sé cuántas visitas, la gente diciendo, sí, claro, porque no sé qué. Claro, y eso que no conocía a Steve Tyler, el cantante de Aerosmith. Menudo reptiliano. Aerosmith, claro, baby. Y encima su hija estuvo en Armageddon, ya está. Ya está. Steve Tyler, te hemos cazado. Voy a vender un libro con eso. Vamos a ir a un pabellón a dar una charla diciendo que Steve Tyler es un reptiliano y a cobrar 50 pavos por entrada. Ya, tío. Que... Hostia, vaya negocio, tío. Ya está. Siempre va, David Gay siempre va con 2 matones al lado. Hombre. Eso confirma para otros muchos que es un desinformador. Sí, claro. Esa es la razón. Si va con dos tíos enormes al lado de seguridad, es un desinformador. De hecho, las discotecas son un centro de desinformación, porque en la puerta tienen también a 2 machacas. Bueno, el JL, sí. El día que quiera montar una secta, lo mismo. Sí. O sea, lo mismo, porque tiene una fuerza, sabe transmitir, habla el tío. Sí. Y lo mismo te dice que el VH no existe, que la Tierra es hueca, que ahora tiene contacto con los humitas, ahora se cartea con ellos y ya manda mensajes de estos un poco apocalípticos, que dentro de un par de años va a haber otra crisis mundial. Y él está alertando, él nos lo está diciendo. Es muy sichín este tío. Hay una cosa, seguro que recuerdas un vídeo. Es que es... El número pi que es falso. No, ese no lo vi. ¡Hostia! No, yo no tengo ni puta idea de matemáticas, pero yo creo que una cosa no estará más que demostrar, pero que pi es pi y que el número pi es cierto. Sí, ya está. Bueno, pues él mete hasta la prueba de él, es que tiene un programa para calcular pi y dice, no sale esto. Esto no sale. Pero si eso recuerdo haberlo hecho en AGB. Bueno, con una libreta, un lápiz, una goma, porque no soy muy listo y tengo que borrar constantemente por un tema que no tiene ni que ver al caso. Lo de la música, los hercios, que hay una conspiración de la música, que el número de los hercios. Claro, ¿cómo le puedo refutar eso? Nadie lo puede refutar. Claro, es que es imposible. No, pero a mí me hace gracia. A mí tengo que reconocer que JL, dentro de que lanza el mensaje este que ya he dicho 15 veces que es peligroso y que no le hagáis caso, pero ahora vamos a divertirnos con el tema. Es un tío que me cae bien. O sea, me cae bien en lo que veo en la pantalla, el personaje que veo, me cae bien. Es agradable de ver. La verdad que sí. Atrapa. Pero me hace mucha gracia sobre todo un vídeo que no habla de conspiranoia. Él cuenta que tuvo un infarto. Ah, sí, hostia, sí. Y tal, y que bueno, lo pasó mal. Y le murió un hijo también. Y de hecho, sí, no, eso... Aparte, bueno, la verdad es que es cierto que también en este tipo de cosas hay mucha gente que lo pasó muy mal en el pasado y bueno, a veces parece un poco de Anonymous, estuvo a punto de estar en Anonymous. Sí, una historia ahí. Parece un poco una vía de escape a veces y oye, pues mira, si le viniese bien al... Bueno, pero la cosa es que él cuenta lo de infarto y cuenta que por suerte, además nos alegramos de que la cosa saliera bien, bueno, le pudieron hacer una intervención bastante sencilla y bastante dominada de bien, que consiste en poner un muelle. Un bypass, ¿no? Es algo de eso.
Ni siquiera hizo falta. Te pueden... Nada, es una cosa que es... Es que él estaba muy gordo, él estaba muy obeso. Sí, y la cosa es que un tío que tiene una información que no tiene nadie más sobre una raza extraterrestre, resulta que él decía que no sabía por qué le había dado y que no entendía de dónde venía el problema que él tenía de corazón, hasta que después de pasarse mucho tiempo pensando, se dio cuenta de que cada día se comía una cuña de este tamaño de queso curado, cada día. O sea, este tío en 4 días se comió una ¿cómo se llama? Una bola Una de queso. bola entera de grasa. Claro. Era en plan, y es en plan, tío, pero no te diste cuenta antes. No se lo chivaron los humitas. Sí, es que es eso, es en plan, esta peña que mandó la información de lo que era el CD en los años 50, no se les ocurre decirte que te estabas pasando un poco con el queso manchego. Eso le pasa un poco a Fuentes también, de Fuentes, que hace poco le salió, tiene de esto que se quedan, tiene mareos. Un ictus o... No, vértigo. No. Epilepsia. Tiene epilepsia, tiene ataques de epilepsia y lo está pasando relativamente mal y de hecho ha estado un tiempo parado. Sí. Fuentes es otro de estos. Fuentes está más especializado en ovnis, pero también es de esta peña y de los círculos de las cosechas, que es otro tema muy interesante, que es especialista. Es un poco coñazo los vídeos, pero bueno, se puede seguir y tal. Y tiene estos problemas, entonces están todos diciendo es una conspiración porque quieren quitarlo del medio, porque te sacan mucha información y no sé qué y tal. Y el pobre, hay a veces que sale el pobre con un golpe, la cara y tal. De caerse y tal, y es un y poco, bueno. Sí, pero él cuando contó su primera experiencia con el tema decía, repito, no me alegro de que una persona tenga ataques de epilepsia, jodido, es muy complicado y bueno. Pero recuerdo que él decía que veía a la gente en cámara lenta, a cámara lenta y como si fueran metálicos y tenían algo distorsionada como el Super Mario metálico. Sí. Ese vídeo lo vi. Sí, entonces, hombre, dices, a ver, yo la verdad es que no sabía que le habían dado más. Yo recuerdo la anécdota porque... Sí, le dan cada poco. Y por desgracia. Pero sí que recuerdo aquello, digo, hombre, a lo mejor pones otro ejemplo que no sea el Super Mario metálico y te creen más. Pero bueno. Pero a él se lo toma un poco, es quizá de esta peña, quizá un poquito no sé, que él recoge los casos. Sí, eso sí. No es tanto que los investiga o da su opinión, él recoge los casos, mira, según este testigo dice esto y te cuenta el caso. ¿Te lo puedes creer o no? O sea, él es más la causista, sí, ¿no? Es como un recuento y cuenta muchos casos, y algunos son interesantes, que son ciertos o no, o que ha habido una soñación, o que se ha dormido, que no sé, bueno, que pueden haber pasado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es interesante, pero bueno. Sí. Pero, por ejemplo, el más fantasioso, y aquí yo le tengo hasta incluso cierto cariño, que es el Parcelisa. David Parcelisa. David Parcelisa, especialista en Anunnaki. Sí. Que yo, fíjate, yo al principio no me cuadraba mucho y tal, y gracias a él yo estudié mogollón de esto de libros porque además es una cosa... Documento. Es que tenéis que ver el mazacote de libros que tiene este hombre aquí. Sí, esto es gracias a Parcelisa. Que no es broma. Por parte de una documentación. Una cosa buena que tiene Parcelisa, que no, bueno, lo que dice son barbaridades, pero una cosa buena que dice es que él siempre cita fuentes, y dice esto está en los libros, leeros los libros de no sé qué, y yo fue lo que hice. Anton Parks lo cita mucho, pero dice Samuel Noah Kramer... La historia comienza en Sumer. Este es un libro científico, está muy bien, que habla sobre no está editado en España, no es que lo haya pirateado, es que no hay manera de conseguirlo porque está descatalogado. De Sitchin también me había leído varios libros de él y tal. Y si no, mira, no enriquezcáis a este tipo de gente que básicamente vende... Sí, es como dice, no, es que el 12º planeta está pirateado. No, coño, él pirateó la historia, ¿no? Cambiando todo, ¿no? No, es que... Pero bueno, quiero decir que él cita fuentes y él es sumerólogo y sabe mogollón de Sumeria, es su especialidad. Y toda la historia, todas las otras cosas que después se le vaya la pinza pensando que son extraterrestres y tal. Y yo fui a las fuentes y yo estudié las fuentes y aprendí mogollón y no tanto por su idea o tal, porque no es muy diferente de la actualidad. O sea, que tiene muchas cosas que ocurrían en aquella civilización que son reflejo de la hora. O sea, que yo los veo y son humanos, ¿no? Sí. Pero bueno, es eso, que yo iba a las fuentes, tanto a las científicas como a las crédulas o la fantasía, ¿no? Conspiranoicas. Lo que pasa es que a este se le va un poco, entre comillas, cuando meta esto de las vibraciones, estados de conciencia, hay que estar en vibración con la Tierra, la buena onda, no sé qué, y que hay que tener un cierto grado de conciencia para que vengan los extraterrestres y ya nos acepten como parte de... Para ser guay. De la Federación Galáctica. Que sí. Mola que la Federación Galáctica, yo la primera vez que oí hablar de eso fue a un tipo que llevaba una túnica de color plateado. Esos son los peligrosos, ¿no? Y gritaba un montón de cosas. ¿Cómo es? El coronel... no me acuerdo ahora cómo era. Sí, no me acuerdo de lo que era, pero sí. Este era antes muy de Sitchin, tiene varios libros de Sitchin. Pero ya cuando descubrió Anton Park, se pasó a Anton Park y deniega de tal. Y ahora está muy metido en las psicofonías.
Bien. Pero las psicofonías es que pones psicofonías y joder, tío, es que Enki me ha hablado. El dios Enki sumerio me ha hablado a mí. Ah, porque yo las psicofonías siempre las asociaba más a una niña de 10 años que murió en una casa y te explica que aún echa menos a sus padres. Él hay a veces que habla con familiares en catalán. Sí. Las psicofonías es en catalán. Ah, bien. ¿Enki habla catalán? Enki, tío, está rompiendo España, macho. Con toda la... O sea, te parecerá poco ya lo que hay, ¿sabes? Enki. Pero, claro, digo yo, coño, qué casualidad, ¿no? Que tienes la psicofonía y siempre hablas con quien quieres hablar. Qué bien te viene. Sí. Y le lanza mensajes de estos un poco... Antes de que hubiera... Cuando los móviles antiguos tenías tú que marcar, no era capaz yo a hablar con mi madre a veces porque no me acordaba del número, y este tío resulta que puede hablar con un dios sumerio. Claro, pero es que te pone la psicofonía... Bueno, aparte que es en catalán, pero es que es verdad que tú entiendes lo que quieres entender. Que hay cosas que pasan, que ruidos que se graban o que pueden rebotar, y el tema de la psicofonía tiene mucho... No lo he investigado mucho, pero sí que hay auténticas gozadas y dan a veces... Sí, claro. Pero se puede explicar... El tema de la psicofonía, tú puedes grabar algo, pero normalmente si grabas algo que es de rebote no tiene por qué tener sentido. Pero el tema de la psicofonía es que tú haces una pregunta y te contesta consecuentemente, es decir, hay una inteligencia detrás. Se puede explicar eso desde el punto de vista científico, no hay una explicación. Teoría de cuerdas, mundos paralelos, espíritus... Montaje. Ahí nos metemos ya, que es donde se mete este. Como es listo, es estudiado, como digo yo, él empieza a hablar de la teoría de cuerdas, mundos paralelos, ellos nos ven, nosotros no, seres de otros planos que están dirigiendo a la gente, están en otros planos, nos dirigen, nos ven, el triángulo, el ojo que todo lo ve, pero no puede tocar, juega con esos símbolos. Claro, es desde el punto de vista de una historia es acojonante. O sea, quiero decir... Si yo quiero hacer una película, tengo material ahí... Hombre, por supuesto. Pero es verdad que hay psicofonías y pueden responderte, pero también es verdad que tú puedes... Está muy interpretable todo lo que dicen. Sí. Y son muy pocos, ¿eh? Es decir, no hay muchas psicofonías que te respondan o te digan. Eso es como lo de los... ¿Cómo se llama? Lo de poner un disco al revés. Los mensajes... Los mensajes subliminales de... Bueno, es que recuerdo un... ¿Cómo se llama? ¿No? El Día de la Bestia, que lo hacía Segura. Sí, no, pero recuerdo también un vídeo en YouTube de un predicador de estos. Esta gente que sale, sobre todo es muy común en América, en general en todo el continente americano, pero especialmente en el sur, en Latinoamérica. Estos predicadores que salen curando a gente, que te ponen la mano en la frente, me da un miedo inconsciente, sí. Pues uno de esos salía explicando que la sintonía de Pokémon... Pokémon hablaba de matar a la Virgen. Tú metes Pokémon y matar a la Virgen y te aparece un predicador explicando que, bueno, que Pokémon es satanista. Sí, pero no solo yo he visto que el juego de Pokémon era una confabulación de estos para organizar a la peña y movilizaciones y no sé qué, unas películas que se montaban... Sí, y por supuesto... ¿Cómo es posible? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mira, hermanos, el cabro, ¿cómo se dice? Cabrito, los dos cuernos, el lobo que representa el diablo, destroza, mata, roba, la espada que traspasa, satanismo, conjuro satánico, de rodillas, una pierna hacia atrás, la espada para adelante, conjuros del diablo, demonios con alas, en una forma amigable, como el libro que te enseñé al principio, demonios en forma de una serpiente con alas, la mano de dos demonios trayendo el poder, como en un diamante en el medio, adquiere el poder para tornarte maestro de Pokémon. Los dientes del demonio para destrozar a cualquiera que les vaya en contra, pero ahí es como amigable, que les defiende. El diablo en forma de un ángel caído, el demonio hacia adelante con sus garras para tomarle los que están a su paso. Basta, siempre. Mira, yo los predicadores estos, que son todos además creacionistas, y que en Sudamérica y en Estados Unidos hay muchísimos, aquí nos choca, aquí ha llegado algo, sobre todo, fíjate, muchos de estos que son gitanos y tal, que están muy adeptos en ese tipo de cosas, y viene el predicador y hace milagros, les tocan así y se caen para atrás y tal. Eso viene todo de Sudamérica. Y es algo que es que yo eso no hay por dónde comérselo.
Y tienen un montón de adeptos. Y después el tío ves que llega en una limusina, es que ni siquiera se esconde en su riqueza. Que no. Coño, Jesús era más... iba a decir que era pobre, vendía la pobreza, ya no era tan pobre como dicen. Pero bueno, era un poco de familia rica y tal. Pero, hostia, yo vengo un tío a venir con una limusina, no lo trago. O sea, que si viniera pobre o si viniera... Sí, pero es pues que... todavía dices tú, bueno, por lo menos el tío no quiere, o lo hiciera gratis. Dices tú, bueno... No, y los es que hay mensajes de predicadores que son... en serio. Había uno... Bueno, True Blood... que era explicando que el ritmo de batería de la música rock... Que, ya ves... que era una manera de hacer a la gente entrar en trance para bla 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 bla, infierno. El True Detective habla mucho de eso, que junta con las sectas satanistas, con los predicadores, el rapto de niños, la pedofilia de los poderosos que los compraban. Esa serie está muy bien y tiene una base del Lovecraft o de los mitos, del, ¿cómo se llama? El dios amarillo y todo eso, que es muy interesante y toca esto, que claro. Es muy interesante. Bueno, Parcenisa que hemos hablado, Fuentes, que es el de los ovnis, hay otro que es el de Gran Misterio, que es Iván Martínez, que esto es un informático que tiene un canal de YouTube y se ha juntado a estos y va... Sí, está ahí, está montadillo y tal. ¿Ha visto Panoja, quizá? Sí, bueno, lo hace un poco por diversión, pero bueno, es un tío que habla y sabe bastante y habla, no comunica tanto como los otros, es el más joven de ellos, pero bueno, Iván es entretenido. Sí. Pero sí, cualquier día ya se monta. Los otros sí son independientes, o sea, ya se dedican exclusivamente a este tema y viven de ello. Sí, claro. Está ya media. Es que vamos, que le invitan a conferencias, tiene gente y tal, y... Molaría. Este está especializado en pulpas. No sé qué son. Son como... tiene una teoría de que... Es interesante, bueno. Pulpas es como fantasmas, entidades, pero creadas por el humano. Es decir, tú crees que existen fantasmas o entidades y entonces se crean. Es un poco como Freddy Krueger con el miedo. Sí. O sea, que yo puedo crear con... Pero colectivamente, además. Ah, vale. Entonces, claro, eso explicaría la religión, explicaría muchas cosas también. Claro. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El hombre del saco, o incluso otros que es, ¿cómo se llama? Este que es alargado, el fantasma este que es alargado, bueno, no sé, ese tipo de entidades que es el ser humano el que llega a crearlos, ¿no? Como cuando los cazafantasmas, ¿te acuerdas? Que conseguían concentrar una especie de masa viscosa que recibía las emociones, entonces dependiendo de cómo tú estuvieras, pues tal. Sí, creaba los fantasmas. Algo de eso, bueno, sí, y puede al final ser. conseguían que la Estatua de la Libertad caminara por Nueva York. Sí, bueno, ahí hay un salto. Pero bueno, por ejemplo, la gente que es muy creyente, cuando tiene alguna aparición o tiene algún fenómeno paranormal, a él no se le aparece un ovni, se le aparece la Virgen. Sí, claro. Sí. Sin embargo, el fenómeno es el mismo. Sí, no, a ver, quiero decir, todo este tipo de cosas, y además luego las creencias de la gente, que son totalmente respetables y tal, pero sí que por supuesto siempre hay quien ve a la Virgen, factura. Yo quiero poner bastante hincapié en el hecho de que la gente suele conseguir dinero a base de esto, ¿vale? Que es una cosa bastante importante. Y tal, y por supuesto se aprovecha y de hecho hay gente que incluso acaba excomulgada y creando su propia rama del cristianismo. Bueno, en esa rama tenemos lo que es Urantia y una variante de Urantia, el JJ Benítez. JJ Benítez. Con sus libros siempre de cabrones. Que digo yo, bueno, ya después de 8 partes y otra trilogía de uno de los un spin-off que tiene, joder, ya... Él dice que es cierto todo lo que pasa en el libro, que no es inventado. Él dice que sí, que tienes información confidencial y que es cierta. Ya está. Después de 8 partes, 20 o 30 años que lleva, y en Sudamérica lo que ha vendido ese tío... Ya está. Ahora, yo soy el primero que escucha las conferencias de JJ Benítez, me parecen interesantes. Y ahora, claro, él se lo cree. Hasta qué punto es cierto o no. Tiene cosas muy interesantes. Es otro que recoge muchos casos de ovnis, tienes libro de casos, causística. Sí. No entra en investigar si lo que me dice es cierto o no, simplemente la recoge. Ya. Que me ha contado una película, yo la recojo. Claro, es que molaría que hubiese un canal de todo este tipo de cosas, pero de una persona que no se las creyera. Que dijera... Hay algunos, sí. Yo te lo explico, pero luego te digo que no te lo creas. Pero yo te lo explico porque es divertido. Hay un canal que a mí me gusta muchísimo, es de iVoox, es agnóstico, no es creyente, pero le gusta mucho este tema. No es creyente, pero es escéptico completamente. A ver si lo... Sí, la verdad es que me parece la forma más segura, sobre todo, de meterse en este tipo de cosas. Sí, Clave 45. Es un español que vive en Estados Unidos y flipas los podcasts que tiene y les mete caña. Joder.
Pero este tío ha estado dentro de estos gente y tal, y les mete Ya. caña, pero además lo estudia, te da razones por qué no y tal. Muy interesante. Y además él cree en las conspiraciones, pero no cree en extraterrestres. Es decir, la conspiración que ha pasado por esto. O sea, Sí, te claro. mete tanto de geopolítica como de ovnis, no se mete. Se mete, pero no tanto. Pero te cuenta casos de ovnis, no te explica tanto por qué, sino, bueno, es muy interesante, ¿eh? Y a mí es la rama que más me gusta y me acerco. Es republicano y tiene muchos republicanos de estos, les mete caña también a la política. ¿Republicano de los de Estados Unidos o No, de los no, de aquí? republicano de aquí. Ah, vale, de vale, aquí. De hecho, cuando saltó el caso catalán, digamos que bajaron bastante suscriptores porque Sí, ¿no? les metía caña a los reyes y a los del PP y tal, les mete mogollón de caña y bueno, fue gracioso escucharlo, ¿eh? Sí, ¿no? Yo me acerco mucho a lo que él dice, a mí me Sí. gusta muchísimo, yo lo aconsejo mucho. Otros muy interesantes, que son más creyentes, por ejemplo, que uno de los primeros que hubo en España, que es Jiménez del Oso, que a mí me parece Sí. maravilloso ese tío, Mm. tanto cuando habla de temas, culturas de la antigua Sudamérica, de antiguas, incluso en Egipto, tiene varios documentales muy interesantes, y él era creyente, y era doctor, Sí, era... y sí. como era doctor en los años 60, hostia, que un doctor dijera que eso era posible, eso cuajó mucho, Claro. y abrió mucho a mucha gente, y mucha gente mama de él. ¿Qué es eso? Muy interesante, lo que pasa es que no era dogmático, no era de estos cerrados, que dice, sí, como Conan Doyle, o esos que decía, estos son hadas, ¿no te acuerdas lo de Conan Doyle? Arthur Conan Doyle, el Era de Sherlock creyente, Holmes, ¿en serio? Sí. Él decía, él iba a los espiritistas y pues tenía su relación con Houdini, que Houdini era justo todo lo contrario, que iba a demostrar. Sí, claro. Y de hecho eran como... Hay una serie de televisión que te lo cuenta. Y uno era escéptico y otro creyente, como Mulder y Scully. Sí. En Expediente X. Podría ser una sitcom. La extraña Esta era María. una serie... Bueno, es que Molaría muchísimo. esta era una serie... Era comedieta, era ligera. Y entonces le tienen un caso... En plan, compartiendo piso y... Bueno, perdón. Bueno, No, casi, es que molaría casi, una cosa así. Casi. No comparten piso, pero casi. Como primos lejanos, pero... Y hay alguna película que también salen ellos dos un poquito más seria, que es el caso de las hadas. Hay una foto que tenían una hada y decía, esto es cierto. Después se mostró que era un montaje, pero él sigue diciendo que No, era ¿en cierto. serio? Que era cierto. Él sigue Ya. diciendo, aun teniendo las pruebas delante, era cegado, ¿no? Como quien dice. Jiménez del Oso no. Si le demostraban que era posible, él lo aceptaba. O sea, es decir, no era ni cerrado por un lado ni por otro. Cosa que a mí eso me interesa mucho. Boris von Wolfenstein, así se lo digo, el bueno, uno de estos que es... Mira, los que sepáis alemán. Los que ¿sabéis sepáis cómo se alemán, pronuncia? sí, Y los bueno. que no preguntáis a alguien que Este sepa de alemán. los antiguos astronautas es uno de los que empezó también, que eso Claro. habla mucho de Clave 45 y aquí en España había llegado bastante también. Los astronautas ancestrales. ¿Ves esta serie que hay de... ¿Tú te acuerdas cuando el canal Historia hablaba de historia? Yo sí, lo recuerdo. Yo nunca tuve telecable, pero recuerdo ir a casa de primos y bueno... Ahora pues son eso. todo ovnis, Ovnis. antiguos astronautas. Yo no digo que sean ovnis, pero... Coño, yo no digo que me hagas un canal de arqueología imposible de vez en cuando, que me hables un poquito de estas cosas, pero coño, es que es 100% No, alienígenas. es que sí. Das una piedra y una Sí. alienígena ahí, tío. Ujú. Temporada 8, episodio 24. Vamos a hablar de Sichin. Otra vez. Perdón, ahí no había un tío que te daba un pin con una forma de una cosa que él pensaba que era un avión. Es que Bueno, me, es que me había- contaron la historia, pero no... De aviones hay mucha simbología. Ponte un poco más recto. Sí. De aviones en símbolos egipcios hay varios. Pero también en Sudamérica, de los incas, también como aviones. Sí. Dice, ya son ovnis, son pájaros, y que si vuelan tienen aerodinámica. Que Sí. hay una teoría muy interesante de los incas sobre eso, que decían que tenían globos. Entonces explicaría las líneas de Nazca. Anda. De todas formas, porque antes mencionabas lo de los círculos de los campos de cereales, hubo un tío que lo hizo con una cuerda y una gorra, me parece. Sí. Y de hecho a día de hoy hay gente que aprendió a hacerlos, entonces te hacen dibujos súper complejos, o sea, pero que te pueden poner la cara de Homer Simpson en tu Sí. campo. Coño, cuando se estrenó la película de Homer Simpson, al lado de las líneas de Nazca, hicieron un Homer Simpson. Es que es con las eso. líneas de Nazca. Sin necesidad de... ¿sabes? Tampoco, pero bueno, sí que es cierto que... Es cierto, según fuentes es fake todo eso, es mentira. Es cierto que hubo gente que lo hacía, pero te enseña otros dibujos súper complicados, geométricos, que tienen una historia y tal, y según él dice que esto es imposible hacerlo con una cuerda. Pero que eso forma parte de la conspiración de desinformación para hacer creer a la gente que no, eso lo hizo un viejo con un palo. Ya, Claro, creer uno, creer otro. ya. Las peliseñales, por ejemplo, habla de Hombre, eso. también es cierto que he visto más viejos con palos que ovnis. Personalmente, ¿eh? ¿Te acuerdas de la peli de señales que habla, Sí, habla sí, de todo claro, eso claro, también? Y después sí. llegan los ovnis, que, bueno, es gracioso. Sí. A mí uno de los que más me interesa es Miguel Pedrerol.
Miguel Pedrero, perdón, no Pedrero, es el de El otro, sí. que esta habla mucho de las dimensiones paralelas, ovnis, apariciones, y habla de la teoría unificada de lo paranormal. Y este habla mucho de fuentes, habla de... tiene mucha bibliografía que relata. Es muy interesante. Lo que decíamos antes, el que quiere ver a la Virgen, ve a la Virgen, el que quiere ver... Sí. Cuando tú estás con la Ouija, lo mismo puedes hablar con muertos que puedes hablar con alienígenas que están en Orión o están en no sé dónde. Sí, al final. La teoría unificada de lo paranormal y tiene mucho que ver con los universos paralelos. Eso en Fringe, en Expediente X también, pero en Fringe, eso de, no sé si la viste, la serie de Fringe. No. Pues es muy interesante. Mama mucho de Expediente X, pero habla de que hay un universo paralelo, que uno de estos científicos locos lo cruza y entonces que muchos de los fenómenos paranormales vienen de ahí. Es muy interesante la serie, ¿eh? Pues este te lo habla, pero te lo habla un poco científico. Te dice, no, pues hay un científico que habla de que si por algún momento hay una comunicación, un agujero de gusano o un portal a otros universos paralelos, y dice que esto describe un encuentro ovni o un encuentro paranormal. Es exactamente lo que pasaba. Es interesante, yo no sé si es cierto o no, pero es interesante y es cierto que la causística existe. Hay gente que dice que ha pasado, y no uno o dos, muchísimos casos, no ya de abducciones o de contactos, sino de pérdidas de tiempo, cúpula de vacío, de que incluso de que la gente estaba en una autopista que todos los días paso y siempre está lleno de gente, pero justo en ese momento no hay nadie, estoy yo solo, hay una pérdida de tiempo, y es muy interesante ese tema. No es cuestión de creerlo tampoco, ¿eh? Claro, no, hombre, que puede ser una crisis de ausencia o puede ser... Él dice, es que cuando yo recojo estos casos, no me lo ha contado uno, dos o tres personas, es que todos los casos me cuentan lo mismo. Es interesante, ¿eh? Después tienes a los terraplanistas, que hemos hablado también. Oh, la Tierra plana. Eso tiene... Dragones y abismo, amigos, donde acaban los mapas. Yo sigo pensando que molaría montar el Viñarroca ahí. Y después eso. Es que tú imagínate, Blind Guardian, pero con dragones de verdad, ¿sabes? Y en plan, y una valla en plan... Bueno, no los reptilianos son dragones. Sí, las gárgolas, hablan de las gárgolas y tal, son dragones, son anunnakis, algunos con alas, otros sin alas. Sí, pero que, o sea, que quiere decir que molaría que existieran, ¿sabes? O sea, es decir, soy escéptico, sí, pero y lo que molaría... Igual existen en otros mundos. Claro, es lo que molaría, tío. ¿No ves ahora en Star es que en mogollón de extraterrestres, cuando dices, enemigo mío, coño, es un reptiliano, en Star Trek, coño, los nuevos alienígenas son reptilianos. Y mogollón de referencias hablan de... Es decir, utilizan esa teología para construir su... Sí. Bueno, Star Trek, Star Wars, Spectre, James Bond, es el nuevo orden mundial. Disney, Tomorrowland, no sé si lo has visto, John Carter, hablan de todo esto. Están vivos, Expediente X, Spielberg, Stargate, 300, cuando habla de un Anunnaki, lo que es un Anunnaki siciliano, están en 300, en Dioses de Egipto, incluso en la de Alien, los ingenieros son Anunnaki, son estos seres grandes. Pero tú cuando veas un hombre grande y cuando habla de antiguos astronautas, está hablando de Sitchin. ¿Qué es eso? Tú ves en la lucha libre André el Gigante y es un arquitecto. Mira, te voy a poner alien. Hay una película italiana que voy a ponerte ahora mismo, después lo pondré, que es un tráiler de Sitchin. Quiero ver eso. Quiero que esto ocurra. Escucha, vamos a grabar tu reacción. Ponte los cascos. Por supuesto. Ponte los cascos. Estoy viendo una piedra y un río. Sí, esto lo pondré después detrás de Chrome. Mola muchísimo que esté en italiano, debo decir. Sí, superproducción italiana. Pero esto lo ha hecho unos colegas en una tarde, o sea, quiero decir... Sí, bueno, unos colegas muy finos, pero... Súper cuidada la fotografía. Los ves que tiene las barbas de la época de Gilgamesh, muy cuidadas, ¿no? Y una puta barba rizada tiene. No, claro, pues son púberes todos. Había un montón de hombres semidesnudos también. Más hombres semidesnudos. En serio, esto está ocurriendo. Mira qué calidad, qué interpretación. Es un essere, no es una criatura. Sí, vamos a crear. Madre mía. Pero en serio. Se ha creado el humano primigenio, tío. Ya está. Ya le sacaron sangre a alguien. Ya no podíamos pasar sin sacarle a... Ya está, la chispa de la vida. La chispa de la vida ahí. Mira qué bebé más feo. Y he conocido gente... ¿Por qué? ¿Pero qué? Pero en serio, gente unida por los brazos. Por supuesto. La película que cambiará vuestra idea es del origen de la raza humana.
¿Zacarías y Chicks? Hombre, no me cabe ninguna duda. Ahí está. Papá, ¡ya! Un señor vestido con el pelo verde, que igual es el Joker. También. El caldo primigenio, Sí, el barro. claro, de ahí Adán y está. Eva. La sangre perecha jamás. Inizieremo un'altra vita, nuovi figli. Esa era Frida Kahlo. Tipo di accoppiamento fra i 7 Papà, maschi e le 7 femmine. Mira, pa' ahí. ¿Pero qué? ¿Pero por qué? Riusciremo a creare. ¿En serio? El tráiler son las mejores escenas de la película. Hombre. ¡Anunnaki! Ya está. Próximamente. Pero esto lo hicieron 4 colegas y, que, o sea, que... Grande, iba a decir que está grande. guay. Grande Anunnaki. Lorenzo Andreaggi. Official trailer. Buenísimo, Madre mía. buenísimo. Sí. Buenísimo. Sí, yo tengo que ver esto. Hay que verlo, hay que verlo. Yo, de hecho, o sea, es más, tengo pensado pedir el día del curro para El poder estreno ahí. mentalizarme el día del estreno, verlo y claro. Mira, sin embargo, hay otros que sí que me gustan mucho, a ver si los tengo Sí. por aquí, que es un grupo portugués que habla de o sea, es música rock o rock pop, Sí. y que habla de Sumeria, de toda de Zacarías Sitchin, te lo cuenta con sus canciones, y tiene hecho como las animaciones cada vídeo, y está súper currado. Uno de los A ver si lo encuentro por aquí. uno de los colaboradores de JL tiene un grupo de heavy metal, pero que habla de todo este tipo de cosas. Es que hay más de uno, Sí. pero yo más del tema sumerio y tal. Sí, bueno, y también hay un grupo, no sé, bueno, supongo que conocerás a Disturbed. Disturbed no. Bueno, unos americanos. Resulta que hubo un momento en el que pues no debían tener mucha actividad y el guitarra montó su propio grupo, Sí. mientras retomaban la actividad con Disturbed. Bueno, pues la cosa es que el tío montó su propio grupo, Voy a pararlo. como decía, y la portada es una serpiente y en vez de colmillos tiene jeringuillas. Entonces el videoclip lo estuve viendo, estuve escuchando la canción y es todo eso, es control mental con vacunas. Por supuesto, están a favor de que la gente tenga armas en su casa porque así te defiendes de, pues yo qué sé, de gente que no conoces de nada y que a lo mejor viene a matarte porque son de fuera. Porque también hay que decir que por lo menos en Estados Unidos, en este tipo de conspiranoias hay bastante racismo y xenofobia y ese tipo de cosas. Sí, ahí sí. Es en plan, tú no serás negro o extranjero porque te pego un tiro y hay bastante de eso. Entonces, amigos, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Pues mira, yo los que digo son estos. Mensajero tu viento. O, además, es una Esto ópera pondré, rock. sí, te cuenta toda la historia y está muy guapo. Bueno, Mensajeros do vento. pondré el enlace. Estou en chamas e bailo. Pero esto te pone... mira, voy a poner Por cierto, un tengo una idea de cuidado. portugués, ¿no? Sí, pero está subtitulado. Y esta te cuenta la historia de Enki Enlil, contada con animación flash, que también lo pondré un poco detrás. Y está muy guay. Y es lo que cuenta en el 12º planeta y en toda la mitología que te pone. Y es interesante, ¿eh? Y además está... Claro, es curioso. Pero no son los únicos. Hay muchísimos grupos que hacen referencias a estos, o a Baphomet, a Babilonia, o tal. O sea, forma parte del rock, o forma parte de... Bueno, el rock es muy satanista también, ¿no? En general, ¿no? Los Kiss más satanistas y nazis que ellos, o sea, no... Esos están muy currados, ¿eh? ¿Sabes Voy a qué es curioso? Hay una cosa que me fastidia y es que A ver si- vendan ideas de mierda con una música que me gusta, que es una cosa que me fastidia, porque musicalmente ver. me gustan, tienen disonancias y Ojo, alguna... claro, es que esto es un tema. La mitología sumeria es muy interesante y muy apasionante. Sí, y tiene, claro, y tiene claro. cosas de estas. Lo que pasa es que lo que te están vendiendo no es la mitología sumeria. Claro, no, Es la versión que se hizo Sitchin Más de la hombres mitología semidesnudos. sumeria. Sí, claro, es que es eso. Que Entonces, bueno, está bien. Es decir, también el Señor de los Anillos. que sí, Ojo, hombre, el Señor de los Anillos también habla de la primera era. Es un poco como es la Tierra hace Sí. 8000 años, ¿no? Oh, es verdad, no mencionamos todavía lo de que ha habido humanidades antes, no sé cómo se llama esa La teoría. Atlántida, Lemuria, Sí, Lemur. ha habido varias civilizaciones antes que la nuestra y... El Señor de los Anillos es como si fuera la primera edad, la segunda edad, y la quinta o sexta edad se supone que es la actualidad. De hecho, creo que era una parodia, que nadie se lo tomó en serio. Pero uno de los opars que aparecía en alguna lista era un móvil Nokia con escritura cuneiforme. Sí, bueno, resumiendo mucho, la escritura cuneiforme es un tipo de escritura... Sumeria, Sí. todo eso, claro. Y es de creo que es la más antigua que se conoce. Sí, que son ¿Vale? las tablillas. Lineal A y lineal B. Sí, Es ese tipo. rayita, punto. Sí. Bueno, Egipto, la escritura egipcia de los jeroglíficos es una evolución de esa. Entonces, por supuesto es un fake. Porque además es en plan, coño, 10.000 años
con el Nokia y en cuestión de 20 hemos avanzado bastante. Eso era más ligado a los viajes en el tiempo también. Sí, de esas hay varias, Sí, de sí. esas. Las, ¿cómo se llama? También hay otras tablillas por ahí que cuentan cosas, hay muchas que son fakes y algunas que son ciertas del Mar Muerto, las estructuras del Mar Muerto y todo eso también. Sí. Claro, es que entonces, ¿a quién crees? ¿A los científicos ortodoxos? ¿A estos que inventan? ¿Es un término medio? ¿Más de uno, más de otro? Esa es una cosa para estudiarlo mucho, muy interesante, y de verdad es que es difícil llegar a tener una opinión. Sí. A ver, yo personalmente me fío más de los científicos. O sea, quiero decir, el método científico me parece pero más... es cierto que muchas veces los científicos, la teoría de cuerdas es una revolución. Veníamos de Newton, y Newton esto se reía de ellos, decía que eso es imposible, los mundos paralelos y tal. Sí. Cuando lees Superman o lees Batman, habla de los mundos paralelos. Cuando lees a Lovecraft, habla de los mundos paralelos. Y decían, esto es ciencia ficción, fantasía. Pero después llega la ciencia ortodoxa y dice, no, es que es posible que haya mundos paralelos. Claro. ¿En cuánta medida, cómo son, es capaz de cruzarlos o no? Quiero decir, es curioso que muchas veces la ciencia va despacito y va llegando a un punto, no digo tan extremo, pero sí que se acerca un poquito, ¿no? Sí, a ver, Carlos, al final la diferencia es que con la teoría de cuerdas se basa en una serie de evidencias y a lo mejor los cómics de Batman que pueden estar... Pero es indemostrable la teoría de cuerdas. Ya, sí, hombre, bueno, claro, ya. Debo decir una cosa, no tengo un conocimiento científico suficiente como para explicar o para entender. Sheldon Cooper estudiaba la teoría de cuerdas. Sí. Bueno. ¿Quién había...? En Big Bang Theory había un momento en el que una pareja se rompía porque uno creía en la teoría de cuerdas y el otro decía que era inútil. Sí, no, pero era una novia una novia del otro. Sí. Era muy gracioso. Cuando ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Sí, cuando Big Bang Theory era muy graciosa, era buena. Sí, ahora bajó bastante. Pero bueno, sí. Yo tampoco no la veo, debo decir que me perdí un poco la vida. no por nada, podría verla tranquilamente. Bueno, acabaremos aquí, ¿no? Porque ya hemos metido una chapa. Sí, no sé cuánto tiempo llevamos, sinceramente. Bastante. ¿Cuánto tiempo llevamos dividido? ¿Se puede ver? No. Pero vamos, una hora. Llevamos un buen rato, sí. Bueno, pues seguiremos próximamente en el programa de Pites, ¿verdad? Por supuesto. Y nos vemos.